el crear un ser de cero tiene implicaciones éticas. ¿Por qué? Nos empieza a dar la percepción de que esto se puede tratar del primer homúnculo real. Es que realmente no se me hace descabellado. O sea, esto al final de cuentas es una teoría. Nunca se sabe si esa alma se está trasplantando también en esos órganos. Además dicen que también empezó a tapar todas las ventanas de su habitación, a pintar el cuarto de color negro, a hacer como algunas figuras diabólicas y de que en la noche escuchaban como si estuviera hablando con alguien. Si tú miras a Dios, se te queman los ojos. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy feliz el día de hoy. ¿Estás muy contento? Muy contento, la Qué verdad. bueno, güey. Hoy es un gran viernes. De hecho, para los que no sepan, el día de hoy, pues estamos grabando una semana antes del... Entonces estamos el 15 de septiembre aquí grabando. Exactamente, ahorita ya huele a carne, ya huele a cohete, De ¿no? hecho, ahí estamos preparando una carnita asada Sí, para sí. celebrar ahorita nuestra independencia en México. Entonces, pues, bienvenidos a todos. Y el día de hoy traemos a una invitada muy especial para el tema del día de hoy. Una invitada que viene desde muy lejos a coincidir con el abismo de Misiones Podcast. Aquí con nosotros, Chica Interesting, Yadira Guzmán. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Y pues lista para contar muchas historias. No, Qué y bueno, hoy se va a sí. poner bueno, la neta, porque el tema yo creo que sí da para bastantes cosas. Obviamente, como vieron en el título del video, vamos a hablar de misterios sin resolver. Nos vamos a centrar en casos y cosas, o fenómenos incluso, de cosas que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad, en la Tierra, de diferentes tipos de cosas. Y Sí, porque luego se llega a asociar mucho el tema de cosas, o sea, misterios sin resolver a crímenes, pero ¿A crímenes? esta vez yo creo que no vamos por ahí, ¿verdad? no, hoy vamos... Yo creo que bueno, porque todo lo que investigué no tiene nada que ver con crímenes, güey. No, sí, va a estar bueno, pero antes que nada ya saben que Sí. los invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube. Y si estás en Spotify, si estás en Amazon, en Google Podcast En Google también, Podcast, síguenos por en allá TikTok, también. en todas partes. Y nos pueden seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Así ganamos el nombre en todas partes. Les ganamos. Y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram, ya nuestra invitada especial, ¿cómo? Como Chica Interesting en todas las redes sociales. Oye, Yadi, Perfecto. antes de empezar, a ver, para que la gente sepa y te ubique, porque pues tú eres creadora de contenido también. Más o Ajá. menos, ¿qué es lo que haces? ¿En dónde pues haces tu contenido y todo eso? Pues me dedico principalmente en TikTok a subir pues videos hablando de cosas interesantes, misteriosas, perturbadoras. También tengo un podcast que se llama Misteriosas Podcast, en donde estamos hablando de pues cosas de la deep web, de experimentos perturbadores, bastantes temas también interesantes. Como tu nombre lo indica, vaya, ¿no? Sí, claramente. Ajá. ¡Qué chingón! Yo creo que la gente ahí también puede, o sea, la gente de Misiones, ustedes que nos están escuchando ahorita, seguramente les va a gustar mucho el contenido porque sí, lo he visto y se me hace como algo padre que vengas a platicar con nosotros porque es como que te gustan los temas también de misterio, como a encontrarle el lado oscuro, como aquí lo hacemos, a muchas Ajá. cosas. Sí. Siento que por ahí vamos a irnos hoy y va a estar padre. Va a estar bastante bueno, definitivamente. ¡Qué Pues- chingón! Y yo creo que para ir empezando, ir calentando motores, porque la plática se viene muy densa con las cosas que vamos a platicar. A mí me gustaría mucho, ya diría, que nos contaras una historia por ahí que tengas interesantona, ¿no? Pues tengo una muy buena que conté con el narrador de Hablemos de lo que no existe. ¡Ey! Un saludote al narrador, ¿eh? Un saludote. Un saludo. Es una historia que está un poco larga, pero está bastante interesante. No sé si ustedes alguna vez han escuchado acerca de las misas de sanación. Nada más en ese podcast que tuviste con... Sí, pero realmente no. Yo la verdad nunca he escuchado así como tal el tema. Ajá. Pues mi mamá, cuando era pequeña, mi abuelito la llevaba a estas famosas misas de sanación en donde pasan como que cosas bien extrañas.
Obviamente todo empieza bien y llega un punto en donde el padre, que era el padre Vidal, que es de ahí de Toluca, y en algún punto estas misas de sanación él empieza como a rezar en latín y empieza como a despertar ciertas cosas en las personas. Por ejemplo, llegó un punto en donde entraban tanto como en trance, y este padre Vidal era bien interesante porque se supone que a nosotros nos bajan los evangelios, o ¿cómo se llama? ¿Te refieres a como oraciones, este tipo de cosas? De cuando te bautizan y de que... Sacramentos. Los sacramentos. Ajá, okay. sí, los santos óleos creo que se llaman, ¿no? Creo que se llaman sacramentos. Ajá. Bueno, el bautismo, la confirmación, el matrimonio. ¿A eso te refieres o a o otra otra cosa? No, es que se me fue la palabra, pero creo que son como los santos óleos. Okay, Ajá, okay. Ahí pongan en los comentarios si saben. Sí, ajá, de que solamente cuando te bautizan, cuando te hacen la primera comunión y cuando estás a punto de morir. Okay. Cuando va el padre y hace, es eso. Entonces se supone que solamente en esas 3 etapas de tu vida lo pueden hacer. Pero este padre Vidal lo hacía en las misas de sanación todos los sábados a las 6 de la tarde. Un poco rebelde el padre sí, Vidal, ¿no? Definitivamente. Ajá. Eso es lo curioso. Entonces, obviamente, por este tipo de cosas, pues no la llevaba muy bien con el Vaticano y nada de eso, ¿no? Pero aún así él seguía celebrando sus misas. Y resulta que en estas misas de sanación había ocasiones en donde la gente pues se caía, gritaba, lloraba, pero había unos que eran muy específicos, por ejemplo, de que mujeres, y de repente le empezaban a salir como voces bien infernales, como si estuvieran poseídos, ¿sabes? Ok. Entonces, pues ya obviamente a estos el padre Vidal se los llevaba y se dice que les hacía exorcismos en estas famosas misas de sanación. Ok. Pero él estaba, o sea, digamos, perdón que te interrumpa, pero él también era exorcista o realmente era algo como algo que hacía nomás pues, por su cuenta. O sea, es que él pues lo hacía por su cuenta porque obviamente ahí tienes que cumplir con ciertos requisitos para hacerlo bien y ser parte del Vaticano. Según tengo entendido, lo hacía como por chido, ¿no? Sí, entonces, pues estas misas de sanación se ponían como que bien especiales porque pasaban muchas cosas específicas. Mi mamá obviamente estaba pequeña, ya dice que tenía como 8 o 9 años. Okay. Y una de mis tías que estaba cuando me contó esta historia también dice que vieron todo esto, cómo se caían las personas y después cómo se levantaban y empezaban a orar y todo eso, ¿no? Pues esto es como tan solo el contexto de la historia que ella me contó después. Resulta que muchos años después, cuando ella ya era adulta y ya pues me tenía a mis hermanos y a mí, una vez se encontró con un taxista que era como los Ubers de antes, en donde las empresas contrataban a personas con coches bonitos y que se encargaban de llevar a pues todo el personal a diferentes lugares. Y entonces pues mi mamá siempre ha sido de esas personas que les gusta como preguntar ¿te ha pasado algo paranormal? Ok. Sí, entonces es de ella familia, entonces. Sí, me ha contado un buen de historias. Y entonces dice que por algo salió la plática con este taxista, pero que él no le quería contar, porque decía que era una historia bastante diferente y que muchas personas no la creían y entonces como que no se le hacía tan cómodo. Pero en algún momento de esta conversación salió a flote el nombre del padre Vidal y de estas misas de sanación. Y mi mamá le dijo que ella lo conocía porque ella había ido a estas misas cuando era pequeña. Okay. Y entonces él le dijo que la historia que no quería contarle tenía que ver mucho con este padre Vidal y con todo esto, así que fue que aceptó a contar la historia. Él dice que cuando tenía 2 hijas y una de ellas estaba estudiando la secundaria, y en una de estas ocasiones llegó y sus amigas querían jugar a la Ouija, pero ella no. Hubo un momento en donde muchas personas jugaban a la Ouija porque era como algo normal antes, como que no medían el peligro de lo que significa ahora, ¿no? Sí, y lo hacían como por hobby. Sí, además que no había grandes tiempos. No había el internet que pues, hay hoy en día, o no sé a qué época te remontas, pero a lo mejor ni internet había, ¿no? Ajá, sí, pues que sí, ya tiene sus añitos. Y pues resulta que después de que estas amigas querían jugar y ella no, le dijeron así como: si no juegas, pues entonces cuando nos haga caso el demonio o lo que esté, le vamos a decir que entre en ti, ¿no? Ajá. Y está así como de que no creyó,
pero pues aún así se quedó. El chiste que ellas empezaron a jugar y cuando supuestamente contactaron con algo, le dijeron que como su amiga no había querido jugar con ellas, que entrara en su amiga. Y ella estaba pues ahí escuchando y Las viendo. amigas le dijeron eso. Ajá, o Qué sea, buenas amigas, ¿no? Ya O sea, sé, wow. sí. Y entonces pues ella en ese momento no prestó atención, pero aún así, ¿no? Ya se fue. No, pues al poco tiempo de que pasó esto, el papá dice que su hija empezó a cambiar un montón. De que era una mujer muy amable, muy respetuosa, y llegaba al punto de que iba con su mamá a comprar cosas, víveres y eso, y si de repente alguien se le quedaba viendo, ella se le iba a los golpes, así de la Neta. nada. ¿Y era una Ajá. persona de cuántos años más o menos, la amiga? Pues era adolescente, yo me Unos imagino. 15. Ajá, más o menos. Entonces A sí la era bestia. su comportamiento bastante extraño. Además dicen que también empezó a tapar todas las ventanas de su habitación, a pintar el cuarto de color negro, a hacer como algunas figuras diabólicas y de que en la noche escuchaban como si estuviera hablando con alguien. Entonces cuando su papá empezó a ver que esto estaba pasando en su hija, pues empezó a buscar ayuda, de que fue con curanderos, con chamanes, con brujas y así, y obviamente a diferentes lugares de la República. Y para esto, él pues dice que estaba económicamente, no era rico, pero que estaba bien. O sea, que tenía sus casillas, sus terrenos y varios coches. Pues él empezó a vender todo esto para empezar a costear como la ayuda que estaba buscando para su hija, porque en un momento dice que ella también empezó a subir un montón de peso y de que era delgadita, y de repente pues empezó como, aparte de los comportamientos, pues también era eso. Entonces él al principio la llevaba con ellos a buscar como ayuda y así, pero pues nadie podía ayudarlos. Después de un tiempo y de que él ya había ido hasta Cuba y había intentado buscar ayuda y nada más no había encontrado a nadie que le ayudara, pues él veía que su hija ya estaba bastante mal, porque dice que cuando su esposa le daba de comer era como en las películas de terror, de que literalmente su esposa le dejaba la charola afuera del cuarto y ella de que la agarraba y comía. Hola, y después Como animal, así. sí, y después de que aventaba la charola, o sea, ya súper incontrolable, ya con la mamá era bien grosera, o sea, ya estaba como mal. Entonces él dice que después de buscar mucha ayuda en diferentes lugares, salió de su casa sin rumbo, de esas veces que ya no sabes qué hacer y nada más sales a caminar así para ver qué se le ocurría. Entonces en algún momento se encontró en esta iglesia de San Juan Chiquito, que era donde estaba el padre Vidal haciendo estas famosas misas de sanación. Y dice que él desde afuera observó cómo se llevaba a cabo esto y cómo se comportaban todos adentro y cómo ocurrió todo lo que les comenté al principio, pues él lo presenció desde afuera. Okay. Entonces cuando él se acercó, bueno, después de esto se acercó con el padre Vidal, el cual era, de hecho lo pueden googlear, creo que se llama Fernando Vidal o algo así, y aparece así de padre Vidal y te sale. No, pues si encontramos una fotito por aquí la vamos a ir metiendo, Ajá, ¿no? sí hay, igual la puedo buscar y se las mando. Va. Pero resulta que ya después de que se terminó esta misa, él se acercó con el padre y le contó todo, o sea, de cómo había ido, de qué le había pasado a su hija, de que ya había buscado un buen de ayuda y nadie lo ayudaba. Entonces el padre Vidal le dijo de que su hija ya estaba en las últimas etapas de la posesión y que ya era súper importante que la llevara al día siguiente con algunas cosas que le pidió para hacerlo un exorcismo. Uh-huh. Y entonces él dice que al otro día efectivamente fue con su esposa y con su hija, y pues obviamente con trabajo sí pudieron controlar a la hija, pero que cuando llegaron con él sí le practicó un exorcismo. La verdad es que no le platicó como tal cómo fue que se llevó a cabo. Es lo que hizo ahí. Ajá, pero recuerda que en algún momento salió como un tipo vapor color negro o algo así, y que su hija, de que estaba tan inflamada o gordita, que se empezó como a desinflar. Y llegó al punto en el que los pantalones que llevaba se le caían de tanto que se había como... que había bajado de peso otra vez. Ajá, por así decirlo. Okay. Y dice que después de esto su hija efectivamente empezó a volver a la normalidad. O sea que realmente pues sí le ayudó, ¿no? Y que cuando le dijo al padre que cuánto le debía y que estaba tan agradecido con él por haber hecho eso, que el padre le dijo de que nada, o sea, lo que quieras déjalo ahí como en estas cositas del diezmo y ya.
y que según le dijo que él no le cobraba nada porque se supone que él tuvo que haber buscado la ayuda de Dios antes de brujos, chamanes y todo lo que hay, porque se supone que es la contraparte de los demonios, ¿no? Okay. Y pues ya, o sea, que resulta que sí estaba poseída y que este famoso padre Vidal hizo un exorcismo. ¿Qué tal? Y volvió a la normalidad. O sea, a mí lo que me interesa es saber qué tipo de demonio hace esto del vaporcito negro que te hace subir de peso, ¿no? O sea... Sí, como algo... Yo creo que es algo relacionado como a la glotonería, a la gula. La gula, ¿no? Algo que tenga que ver con ese tipo de pecados. Me sonaría algo... Pues acorde a la historia. Pero bueno, si ella engordó por el tema de la gula, no se pudo haber desinflado, ¿no? Tan rápido, o sea, sí, o sea, eso también pues es algo sobrenatural, o sea, lo que sucede ahí. A lo mejor hay muchas personas que creen que están posesas, ¿no? Sí. Que dicen, una idita ahí con el padre Vidal. Sí. pero está muy buena la historia. Sí. Y en realidad sí es como que al padre pues le pareció algo que normal, yo creo, ¿no? O sea, ya había pasado por cosas así. Pues sí, yo creo que no era la primera vez que hacía algo así y pues obviamente que ya lo había hecho anteriormente con otras personas y pues de que lo detectó, ¿no? Porque o sea, ya las señales eran pues ya bastante como evidentes. Oye, pero a ver si no lo metemos en problemas hablando de esta historia. No, y mira, yo tengo que aceptar. No, pero falleció. Es lo que te iba a decir. Yo tengo que aceptar que yo ya me sabía esa historia, porque yo ya la escuché contigo, con el narrador. Ah, sí. Y mencionaste que precisamente el padre Vidal ya había pasado, había trascendido. Ajá, Así que podemos hablar, mira. En pasado y lo que queramos. Hace como 2 años, de hecho no tiene tanto. No, pues que Dios lo tenga en su santa gloria. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Que sí. Oye, pero es que buena estuvo la historia. ¿Tú crees en los exorcismos? Digo, en las posesiones demoníacas como tal. Sí, yo creo que sí, definitivamente. O sea, creo que como existe, va a sonar muy a cliché, ¿no? Tírala, somos energía y esa madre, ¿no? Como existe el bien, existe el mal. Todo es vibración, güey. Sí, todos somos vibración. Sí. Pero sí creo que pueda pasar definitivamente. Ok, esperemos que no nos pase. Oye, pero esa parte, pues. O sea, el tema de la Ouija se me hace bien curioso, ¿no? Porque de repente sí es bien asociado por la Iglesia Católica como por cosas de índole demoníaca, así, ya bien asociado, de que vas a evocar espíritus súper malignos. Es lo que, ni siquiera espíritus, o sea, son demonios. O sea, hay cosas que... Pero qué curioso, porque, o sea, no sé, o sea, muchas veces si la misma sugestión de la persona que juega lo haga acercarse o que sea como alguien abierto a que estos entes lleguen con él a querer pues, dañarlo, ¿no? O sea, que de alguna manera como que como que quites esa barrera que tenemos la mayoría de las personas para este tipo de seres, para no verlos ni siquiera sentirlos, ¿no? Hay muchas personas que van a poner en los comentarios, no, los demonios están en todas partes. Pues sí. Es la maldad pura, ¿no? Es que también entendamos que es un demonio, güey. Demonio para la religión católica, ¿sabes? Sí. O sea, todas estas energías están allá afuera, pues, pero ya que se llamen demonios, pues eso ya es otra cosa. Pues, ¿qué tal? Oye, y está padre porque justamente los temas que vamos a hablar hoy sí tienen como esto de, a ver, ¿qué es lo que realmente está pasando con este tipo de cosas, no? Sí. O sea, justamente las posesiones son un fenómeno sin explicación hasta la fecha, sin una explicación científica o pseudocientífica. O sea, realmente son cosas se da mucho por hecho, ¿no? Ya se sabe. O sea, no hay necesidad de investigar porque ya existe esto. Sí. Que calza con el concepto y vamos para adelante. Sí. Está interesante eso, sí. Pero sí, mira, fíjate que yo cambiando radicalmente el tema. Obviamente vamos a entrarle a varios temas súper cambiantes aquí. Ese también es un tema que también, bueno, tiene su sustento científico, pseudocientífico y también tiene sus contrapartes, ¿no? Yo les voy a decir, esto lo platicamos con Eric Urdapilleta, el enfermero maldito. Saluditos al y gracias a Dios que no fue el enfermero desmonetizador esta vez. Pero lo platicamos esa vez en ese capítulo y me llamó tanto la atención que fuera algo como que ya estuviera aceptado tanto por la comunidad científica como por las personas como tal. ¿Qué es esto de la memoria celular? ¿Qué es lo que pasa cuando te trasplantan un órgano de una persona fallecida a ti, ¿no? Ajá. Eric nos decía y nos contó algunos casos
de que esto había pasado en la historia con ciertas personas que repetían como patrones de la persona fallecida, pues, ¿no? Ok. Entonces como que empezó todo este rollo y a mí me voló la cabeza. Sí. Entonces como que yo dije, vamos a ver de qué se trata esto. ¿Ya habías escuchado el capítulo el que hablamos de eso? No. Sí, el de Eric sí, pero me acuerdo muchas mucho gracias. de cuando hablan de los gusanos dentro Ay, no. del cuerpo. No hablamos, no No hablamos vamos a de tocar eso. ese tema por el Sergio, porque sí. luego se Me me da pone mucho mal. miedo, Ya güey. sé, No, sí, estoy se me bien. va a desmayar. Ahorita vamos a platicar de eso, Sí, pero... para el extensible. O sea, Para ahorita los no en el miembros. capítulo, lo sentimos mucho, pero nos vamos a llevar la carne asada. Para los ese miembros tema, del canal, ¿no? Sí, me da mucha vergüenza, la verdad. Sí. Ustedes creen que yo soy una persona muy decente, pero bueno, Pero a ver. me puse a investigar acerca Ajá. de este tema. ¿Qué tan cierto era? ¿Qué tantos casos había? ¿Y qué tanto debate existe? Pues, ¿no? De entrada se habla de una memoria celular o de unos recuerdos del alma, Ujú. que ya se empieza ahí a tergiversar el tema. Les voy a leer aquí más o menos como lo que tengo. Entre leer y contar, ¿eh? Así que pónganme Ok. atención, güey. Hay un caso que es el de Charlotte Ballandry, Ujú. que ella provocó mucho impacto en toda Europa con la historia que ella empezó a decir, en el que ella aseguraba que tenía recuerdos y sueños de la persona donante de su trasplante. Ok. Ella dice que hay personas que a través de un trasplante han salvado su vida, pero a que a raíz del trasplante han sentido cosas extrañas, güey. Este caso, por ejemplo, de esta chica, se ha tocado en Cuarto Milenio, en este programa que habla de estas cosas, pues, ¿no? Ujú. Y otro sinfín de programas también, un poquito más de índole científica, güey. Ella, por ejemplo, yo sé que no la ubican, Charlotte Ballandry, pero ella es una actriz francesa. Ok. Ella es una actriz francesa que fue sometida a un trasplante de corazón. El cuarto millonario es de Iker Jiménez, ¿no? Sí, Ah, es ok. de español. Sí, sí. Al parecer, 2 años después del trasplante, la actriz empezó a tener el mismo sueño una y otra vez. Ok. Ella conducía un coche en una noche lluviosa y tenía un accidente. Ujú. Ese era el sueño, pues, ¿no? Ujú. Charlotte aseguró que en estos años ella no se sentía ella misma, como que se sentía rara, güey. Al cabo de un tiempo, la actriz conoció a un hombre Ok. y los sueños desaparecieron, güey. Ujú. Qué curioso, ¿no? Sí. El problema vino cuando descubrió que ese hombre, fíjate bien, güey, ese hombre del que se había enamorado era marido de la donante del corazón que ella había recibido, güey. No inventes. Conocí la memoria celular, descubrí que soñaba con la señora que me había donado el corazón, aseguró Charlotte. La actriz descubrió después que la donante había fallecido en un accidente de carro, güey, Ok. en una noche lluviosa, Ajá. y que era precisamente el sueño que ella tenía una y otra vez. Otra vez. Es muy curioso porque dice, hay una periodista que también tomó el caso ella se llama Clara Touches y asegura que no es el único caso que conoce. Me he encontrado con gente que sueña con el donante y que se despierta sabiendo el nombre de la persona. Que esto es algo que no sé si pasa en México, me supongo que sí, pero en Europa tú recibes un órgano de una persona anónima, güey. Ajá. Precisamente para a lo mejor evitar ahí algún conflictos de interés, no sé. Pero se supone que no se pueden conocer. Pues, O que ¿no? la familia luego a veces no se puede desprender, ¿no? Y es Ándale. así como de, es el corazón de Ujú. mi... Y entonces como que quieren estar con la persona, la otra, ¿no? Y esto, por ejemplo, es algo que nos contó Eric en aquel capítulo. Que si no lo han visto, está buenísimo, vayan a ver. Sí. La periodista aseguró que muchos trasplantados sufren cambios repentinos, desde de gustos, de cultura, de conducta, de pensamiento, de todo, ¿no? Y de hecho, en ese mismo capítulo hubo muchos comentarios de personas que decían, sí, cierto, a mi tía no le gustaba la guayaba, no sé, Ujú. y ahora le encanta, ¿no? O sea, Ok. como que hay como cambios en esa esencia, ¿sabes? De gustos, pensamientos, etcétera, pues, ¿no? Por su parte, hay otro vato que se involucra en este caso, que es el doctor Gaona, y que ofrece otro dato al debate, asegurando que casi todos los casos se hace uso de los corticoides, que aumentan el deseo, el hambre y cambian el gusto por las comidas. Así, el doctor aseguró que no puede deberse a un trasplante, porque cuando amamos, odiamos, nos alegramos, no lo hacemos con el corazón.
que eso es algo que a muchas personas no saben, pero lo hacemos con el cerebro, güey. Y esta es una realidad objetiva, dice el doctor. Que de hecho eso es uno de los descubrimientos que han habido estos últimos años, que todo esto que asociamos nosotros a los sentimientos y todo esto, realmente todo se basa en nuestro microecosistema que tenemos en el estómago, güey. Sí sabían eso, ¿no? O sea, que todos los gustos, el deseo, todo se basa y sale desde el estómago. Okay. Como que ahí tenemos una civilizacioncita que toma nuestras decisiones, ¿no? Ajá. Tiene mucho sentido, porque al final de cuentas es supervivencia, ¿no? O sea, es comer. Ajá. Y lo que el estómago quiera. Hay veces que a lo mejor estás muy enamorado de una persona. Realmente, si hablamos así como de una manera científica, a lo mejor no estás enamorado de esa persona. Estás enamorado de que con ella comes cosas ricas. Ajá, sí. Que luego pasa las Sí. citas, ¿no? Todo esto. Pero entonces, ¿dónde está la memoria, güey? ¿Existe la memoria celular? Y el debate en torno a dónde está la memoria es muy, muy extenso, güey. Y hay médicos que creen que se puede producir realmente un trasplante de memoria al trasplantar otro órgano, porque nadie sabe verdaderamente dónde está la memoria. Que ese es el agujero aquí. O sea, realmente el tema ha agarrado tanta fuerza porque no se sabe dónde sale la memoria. Entonces hay personas que dicen, no, claro que puede, que si te trasplantan un pulmón o algo, pues a lo mejor pues es que no sabemos, ¿sabes? Sí. Es una teoría basada en un agujero, ¿sabes? Según el doctor, hay unas cosas ahí que son los neuropétidos, güey. Que no solo están en el cerebro, sino también en el estómago y en el corazón. Okay. Dice, la memoria puede ser accedida desde cualquier punto donde estén neuropétidos y por lo tanto podría ocurrir y trasplantarse de una persona a otra, güey. Dice que este componente, el neuropétido, güey, es lo que hace que realmente todo esté conectado y donde surgen las memorias. Entonces él como que dice, pues es que si está conectado con esa parte, con que tengan uno de esos, ya jala, pues, ¿no? Pero a ver, aquí los voy a traer como otro caso que también me gustaría platicarlo con ustedes porque se me hizo muy interesante, güey. ¿Podría alguien heredar la personalidad, las vivencias o la energía de otro ser humano a través de la donación de uno de sus órganos? Ustedes díganme. A través de un órgano, heredar, De la donación. de la donación de órganos, heredar esta personalidad y todo eso. Pues a ver, te vuelvo a hacer la pregunta. Ajá. ¿Podría alguien heredar la personalidad, las vivencias o la energía de otro ser humano a través de la donación de uno de sus órganos? O sea, no estoy... ¿Tú qué crees? De la personalidad, no creo. La Sí. personalidad, las vivencias y la energía de otros hermanos. O sea, son varias cosas. Sí, La por eso. energía por yo eso. creo que sí, Ajá, ¿no? Sí. Ajá. Personalidad se me hace muy fuerte, muy complicado. Pero pues no sé, o sea, realmente no sabría. O sea, lo que me recuerda un poquito es ¿te acuerdas de las neuronas espejo, no? De hecho, ahí empecé yo la investigación y sí está muy comprobado todo eso. Y dije, no, quiero algo más Más acá. Más para Pero sí, las normal, neuronas ¿no? espejo que básicamente son células nerviosas también que imitan el comportamiento de personas que nos rodean. Ujú. Por lo tanto, si tú es por eso que dicen, o sea, como que tú eres las personas que te rodean. Y es una verdad, o sea, la verdad es que sí es algo que está comprobado que sí, tú heredas comportamientos, personalidad y todo de tu contexto familiar y social. Ujú. Entonces, sí, por esa parte como que diría, a ver, podría ser, pero Sí. ya por un órgano es como que ¿qué tanto Güey. te puede heredar un órgano si no conoces el contexto de la persona? Es que es justo lo que acabo de decir. Es como, es un órgano. Ahí no hay memoria, pues. En teoría. Pero según el doctor que te acabo de decir, puede que sí. O sea, es que es un debate. O sea, digo, no vamos aquí a resolverlo. Sí, Ni sí. lo como vamos a confirmar ni Ajá, nada. O sea, sí. es un debate extenso, güey. Pero les hago esta pregunta porque unas declaraciones muy polémicas de Mariló Montero, que es una presentadora de un programa allá de España, ¿no? Que se llama Las Mañanas. Ok. Que expresó sus dudas por la conveniencia de que alguien pudiese recibir los órganos de Juan Carlos Alfaro, güey. ¿Sabes quién es Juan Carlos Alfaro? Ni idea. Es y ojito Mike aquí, un asesino, güey, que Ah. acabó con la vida de 2 personas Ah, sí. y luego se quitó la vida Ajá. con un disparo en la cabeza. Oh, creo que ya había escuchado ese caso. La presentadora, güey, afirmó que no está científicamente comprobado, Ujú. pero nunca se sabe si esa alma se está trasplantando también en esos órganos. Ok. Entonces está interesante, ¿no? O sea, Ajá.
obviamente fue muy polémica, fue muy criticada la señora por esto que dijo, pero digo, a ver, tiene sentido, ¿no? O sea, porque no tenemos miedo, o sea, no queremos resolver un crimen, pues, porque en aquel capítulo con Eric hablábamos de que sí, hubo un trasplante de córneas de un asesino, y lograron resolver algunos casos porque la persona veía lo que la persona había dejado los cadáveres y todo. Y fue como que qué chido. Pero aquí el debate es la persona que vaya a recibir esos órganos. Va a tener repercusiones ¿Va también a hacer lo mismo que hizo este señor? Okay. Aunque finalmente los órganos vitales de la persona esta no acabaron siendo trasplantados a ninguna persona, a pesar de que era donante. El caso ha causado gran revuelo con voces tanto a favor como en contra, güey. Para Rafael Mate Sanz, director de la Organización Nacional de los Trasplantes, se trata de una polémica que no tiene ningún sentido, güey. Obviamente, es el director, es científico, etcétera, ¿no? Ante una donación, dijo, de órganos, solo se valora la situación clínica del donante, dejando así de lado la posible conducta delictiva o conflicto del donante. No tiene sentido pensar que el alma de una persona fallecida puede ser transmitida a otra a través de la donación, ya que el corazón, los riñones, los pulmones o el hígado son órganos sin memoria. Ajá. Entonces está bueno el tema, güey. De hecho, el único órgano del ser humano con memoria es el cerebro, y de este no se pueden hacer trasplantes, dijo el mismo señor güey. Sí. Toda nuestra memoria y todos nuestros recuerdos están en el sistema nervioso central, que es lo que se destruye al llegar a la muerte cerebral. Entonces, para él, como una persona científica, esto no tiene sentido. Pero a ver, está planteada la pregunta, güey. O sea, hay algo, pues sí, hay algo ahí no que tiene, pero a la bestia. O sea, el cuerpo humano es tan curioso y es una máquina tan extraña que Y tan perfecta. Ahorita me estaba acordando de una pseudociencia que se ha estudiado que se llama la morfopsicología. No sé si la han escuchado. Pero es básicamente, es un estudio que habla de que, obviamente es pseudocientífico porque no está comprobado, ¿no? Pero hay varios estudiosos del tema. Hasta hay una fundación que la investigó y todo, y tienen como que varias investigaciones en relación a eso, que habla de cómo las características morfológicas de una cara pueden tener una conexión directa con el cerebro. O sea, como la personalidad en sí de una persona, así que, no sé, digamos que alguien es de determinada manera muy enojón o no sé, tal, tiene ciertas características físicas. Es como cuando dicen, esa persona se ve muy mamona, digamos. o se ve muy alegre. Es de carácter fuerte o es una persona, no sé. Pero me estoy yendo muy superficial. O sea, realmente la morfopsicología estudia caracteres del ser humano súper específicos. Microexpresión. O eso de que las personas hermosas son medio psicópatas, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas sí pueden entrar un poco en la morfopsicología. Y es como que dices, ok, entonces, ¿qué tanto afecta el cerebro al cuerpo en general y qué tanto afecta el cuerpo al cerebro también? O sea, pues un chingo, ¿no? O sea, realmente, ¿qué tanta memoria existe en nuestro cuerpo como para incluso nuestro cerebro poder formar la morfología de nuestra cara, de nuestro rostro? O sea, es súper interesante, ¿no? Yo sé de un caso que está interesante, que ahorita me acordé cuando estaban hablando de esto. Es de una chica que se llama Shira, que es de la India. Ajá. Y dicen que tuvo un accidente en donde se le amputaron los dos brazos. Entonces a ella le hicieron un trasplante de brazos, pero los brazos eran de un hombre que era de otro tono de piel, obviamente de otra complexión, completamente diferente se le veían. ¿Qué pedo, pero eran compatibles, o sea... ok, como sangre y todo eso. Eran compatibles y además de que era, pues, brazos de un hombre y todo eso, pues... ¡Qué locura! Le hicieron el trasplante. Pero lo curioso es que con el paso del tiempo, estos brazos se adaptaron a la anatomía de ella. O sea, se hicieron delgados como si fueran de una mujer, se hicieron como más... Ajá, sí, o sea, como se que los afeminaron. Aceptó, pues, ajá. También el tono de la piel cambió y se adaptó al tono de piel de ella. Neta. Ajá, entonces todo esto pues también tiene que ver mucho con su cuerpo y cómo lo recibió. Sí. Pero al final de cuentas es misterioso porque ¿Qué se han dado algunas teorías buscando la explicación de que, por ejemplo,
su nivel de melanina. Melanina, ajá. Que es el tono, Sí, ¿no? melatonina es otra cosa. Sí, la melatonina es una gomita De la- deliciosa. Sí, de la melanina de ella, quizá como es menor, hizo que adquiriera como su mismo tono de piel, pero aún así, digo, son como teorías que buscan darle explicación a este caso en específico, pero también tengo ahí la imagen para que... Bueno, la ponemos, sí. pero sí, sí me imagino que el cuerpo se puede adaptar, pero a ese nivel no tenía idea. Sí. Porque de hecho, ¿te acuerdas que había un hombre, creo que japonés, que se iba a trasplantar en la cabeza en otro cuerpo? Sí. Y era un proyecto que se iban a involucrar como 100 cirujanos. Y al final, cirujanos, Simón. sí, de todo iba a haber, o sea, iban a conectar, imagínate, una cabeza a un cuerpo. Ajá. No sé la condición de la persona. Creo que no se hizo siempre. No se hizo. De hecho, creo que el donante primero dijo que no, luego consiguieron a otro y al final se ¿Pero canceló. qué donas ahí, güey? El cuerpo entero, ¿no? El cuerpo entero. A la mierda. O sea, yo no sé a qué se deba, no sé cómo. A lo mejor pudiera ser de esas personas que padecen, bueno, que tuvieron accidentes y que quedan como postrados de el cuerpo hacia Sí, abajo. creo que era muy millonario la persona, Y lo único ¿no? que te queda funcional, por así decirlo, pues es la cabeza. Entonces, Sí. igual en este caso, por eso lo pudieron haber pensado Sí, sí. hacer, Oye, ¿no? pero, o sea, sería más fácil conectar los nervios si estás postrado acá. Sí. Sería más fácil, no sé, güey, ¿sabes? Conectar los nervios Buscar que otras cambiarte otra alternativas. puta cabeza, güey, ¿sabes? O sea, no, qué interesante. Pero fíjate, les quise traer estas dos cosas porque se contradicen una de otra. Ajá. El primero es un caso interesante. O sea, la actriz esta tenía sueños de un choque en carro. Ujú. Y resulta que su donante pues había fallecido de esa manera. Y súmale la parte de que su nuevo novio y su nuevo novio era el ex esposo, era el viudo, güey. Ajá. Sí. ¿Sabes? Y es curioso que ella menciona también que todas esas pesadillas y todos esos pensamientos y todo eso que ella estaba pensando durante esos 2 años que había recibido el trasplante de corazón, dejaron de pasarle una vez que conoció a este hombre. Ok. Es como, wow, ¿no? Es curioso, Sí, güey. sí, está Qué súper locura. curioso. Qué Sí. locura. Ojalá que, digo, en algún punto la ciencia sí se interese por investigar más de este tema, porque Sí. la neta sí, yo creo que sí puede tener un fundamento científico detrás, a lo mejor todavía no se descubre Sí, sí, sí. qué, pero sí, siento yo que está creo como en pañales, ¿no? Sí, Todavía. sí, o sea, justamente como esas, las cosas que estuvimos mencionando durante lo que contabas, o sea, la neta sí creo que hay cosas que todavía la ciencia no entiende Ujú. y por lo mismo la rechaza porque Sí. muchas veces como que, ay, no Ya lo lo entiendo hemos dicho aquí, la ciencia es igual de cerrada que la religión, güey. de repente. Ujú. O sea, Entonces- no decimos obviamente que no, la ciencia pues que existe, pues No, obviamente todo bien. todo cool, pero, o sea... Más bien como las comunidades científicas. Es eso la que curioso va. este señor, pues, por ejemplo, güey. Que él dice, no tiene ningún, no hay ningún pedo, el órgano no tiene memoria, nada, y lo asegura y lo asegura. Pero no sé, o sea, a menos que estés ahí ya a la hora de los chingadazos, a lo mejor ya el señor no quiere recibir las córneas de un asesino serial para su hijo. Ajá, ¿Sabes cómo? Es como Sí. la gente que Ajá. no cree en fantasmas, pero no juega a la ouija. exacto. Sí. ¿Sabes cómo? Ajá, O sea, sí, es sí. curioso, güey. Sí. Oye, Pues, ya, ¿cómo vieron? traes algo ahí que nos quieres compartir. Sácala. Porque aquí va a ser como un collage de... Va a ser un popurrizón. Un popurrí, porque la neta los misterios pueden relacionarse y otras veces no. Así que vamos a... A huevo, güey. Pues yo traigo también un tema bastante interesante que es acerca de la combustión humana espontánea. Ay, ese tema me encanta. tema me encanta. Pero, Sí, ¿sabes? es Yo no muy sé bueno. mucho. Yo al final no sé tanto de eso. Solo sé que existe el fenómeno por ahí, como historias casi que creepypastas para mí. Pues sí está bien curioso porque básicamente esto trata de personas que encuentran, por así decir, las cenizas de otra persona, pero las cenizas tienen como algo muy muy único, o sea, de que están como grasientas, de que tienen como un olor fétido y además a veces la encuentran acompañada de que se les desprendieron, por ejemplo, las manos o los pies. Ajá. Pero lo extraño y curioso acerca de más allá de la ceniza de la persona Ujú. es que no encuentran una explicación de qué fue lo que
quemó a esta persona, por así llamarlo. Lo que Porque inició el incendio. Ajá, porque en el exterior está todo bien, así de que puede haber hasta un sofá atrás de esta persona o así, y está todo bien, o sea, nada está quemado. Y sí, hay como algunos casos, pero yo creo que el más interesante es el de una... Generalmente en estos casos le ocurren a personas de la tercera edad o personas que son como muy como alcohólicos crónicos. Ahorita les voy a decir por qué. Hay que cuidarnos, minor, hay que cuidarnos. Hay que cuidarse. Sí, porque... Pero recientemente hubo un caso Ajá. en Inglaterra de una adolescente llamada Jacqueline Fitzsimon. Ajá. Y está bien curioso porque esto ocurrió delante de todos. Ella, dicen que tenía 17 años y estaba platicando con sus compañeros de clase normal. Y dice que de repente ella se empezó a quejar y decía que sentía que se le estaba quemando la espalda. Así de que siento que se me está quemando la espalda, ¿no? Lo dijo. Ajá, se los externó. Pero, o sea, nadie sabía qué onda porque no veían fuego ni nada extraño. Hasta que después de que ella empezó a gritar y esto, le quitaron la ropa y se dieron cuenta que literalmente su piel se estaba quemando. O sea, se le estaba cayendo. Entonces dicen que con toallas mojadas, algunos compañeros de clase y profesores lograron como que mitigar esto que le estaba ocurriendo. Pero después fue llevada al hospital y se dieron cuenta que el 18% de su piel estaba quemada. What the fuck? Ajá. Y de la nada, sí. Sí, o sea, de que no sabían por qué. Ella únicamente dijo que antes de ir con sus compañeros había tenido una clase de cocina. Ajá. Pero como tal no encontraban la explicación. Y lo más Ok. curioso es que 2 semanas después ella perdió la vida. Ajá. Entonces al final de cuentas pues sí perdió la vida por esto. Por las Por las mismas quemaduras. Ajá, por las quemaduras. ¿Pero las volvió a tener o por las mismas que ya había tenido? No, por las que ya había tenido. Probablemente hay algunas teorías de que pareciera que te quemas por dentro, entonces de que igual algunos de tus órganos vitales, más allá del exterior, también se están quemando. Ajá. Y pues hay una teoría que trata de explicar todo este fenómeno de la combustión humana espontánea y se le conoce como el efecto mecha. No sé si lo han A ver, escuchado. no. Fíjate que paréntesis, o sea, yo ya había leído algunas cosas de la combustión Ajá. espontánea, porque no recuerdo en qué caricatura lo vi, güey, cuando estaba muy niño, y me llamó tanto la atención que como que ese fenómeno me gusta. Pero fíjate que yo no, como que los casos que llegué a ver, por ejemplo, de esa chica, no me lo sabía. Ujú. O sea, como que sigue pasando, ¿sabes? Es de los más recientes, de hecho. Ajá, qué cabrón, o sea, porque ¿qué es lo que pasa? Estoy muy expectante por escuchar tu teoría, ¿sabes? Sí, o sea, se supone que lo que tratan de explicar aquí es que, por eso decía que generalmente le ocurre a personas de la tercera edad o alcohólicos crónicos, porque se supone que ellos en algún momento pierden el conocimiento, ya sea de que les da algún paro cardíaco o de que se desmayan, y tiene que haber algo, efectivamente, alguna chispa o algunos cigarros que se quedan prendidos y que de alguna manera empiezan a quemar su ropa, pero no al punto de provocar una llama. O sea, como Ni que se dan cuenta, calienta nada más la ropa y al momento, o sea, como tal no hay una llama, sino que el propio calor se va extendiendo. O sea, es que es un calor, supongo que al inicio pequeño, Ajá. pero resulta que nuestro cuerpo, cuando se calienta a ese nivel, empieza a soltar una grasita. Y entonces se supone que la ropa va adquiriendo succionando como esta grasita. Ajá. Y por eso se le conoce como el efecto mecha, porque es como Sí, si fuera como una una vela, Ujú. y al final de cuentas la grasita es como si estuviera teniendo el efecto de la cera, Ok. que provoca que de alguna manera se prolongue la llama. se prolongue y en algún momento claramente ya es una llama. Algunas personas dicen, bueno, pero es que también el cuerpo está compuesto de agua, entonces suena un poquito ilógico porque se supone que no podría ser. Pero como esto es paulatinamente y dura de 5 a 7 horas, pues obviamente se cree que con el calor que se va produciendo poco a poco, el agua de nuestro cuerpo se va evaporando. Ok. Entonces llega el punto en donde efectivamente ya se hace como una
pues llama bien y ya es cuando se queda como el cuerpo pues quemándose hasta el grado de hacerse ceniza, y por eso es que encuentran las cenizas con esta tipo grasita, con este olor fétido, y pese a que buscan de dónde surgió el fuego, qué lo provocó y eso, pues obviamente no encuentran qué lo provocó, porque como tal no hay nada externo, de que lo único que puede estar quemado, dicen que las personas que lo han visto, únicamente se quema la parte del suelo en donde está o donde estuvo la persona, y la parte del techo de arriba de donde está específicamente el cuerpo. Fuera de ahí no hay nada más que esté indique, quemado. Que indique quemaduras. Hay una foto clasiquísima que ojalá podamos poner aquí. Igual vamos a pasarla por el filtro ahí para ver si se puede, porque es esto, creo que lo que mencionaste al principio. El filtro soy yo. Sí, el filtro es el Minor. Siempre es Minor, podemos poner esta foto. es este sillón en donde una sí, señora, una señora pues sufrió de combustión espontánea, pero se ve la silueta, güey. ¿Sabes? Sí, como cuando las bombas atómicas, ¿no? Hazte cuenta. Que se queda la sombra. Incluso las patitas, güey. Sí. O sea, los pies están así todavía. Pero en sí, a ver, la teoría de esta de la combustión humana espontánea, ¿qué dice? ¿Que explota la gente o...? No, pues que se combustiona, o sea que... se va quemando. Ajá. O sea, Pero, o sea, que queda, o sea, literal hasta... Se queman hasta deshacerse, pues, ese es el punto. Sí, o sea, que alcanza una pues temperatura es que no hay nadie que tan lo alta. llega a apagar, pues. Ajá, por eso dicen que dura de... 5 a 6 horas. De 7, más de 7 horas, más o menos, de 5, 6, 7, dependiendo, pero pues sí, ya alcanza también una temperatura bastante elevada, y obviamente se sigue propagando porque como tal lo que se está quemando pues es la piel, o sea, la grasa y todo. Sí. Es como cuando en un asador caen las gotitas de la carne y se prende así, güey. O sea, es cabrón. Teorías locas, a ver. Ándale, sí, porque es muy científica. Ajá, muy científica. pero a ver, ¿tú qué piensas? Teorías locas, vámonos así. De este tema. Ajá. Pues es que realmente no se me hace descabellado. O sea, esta al final de cuentas es una teoría. Claro. Ajá, pero como tal no he pensado otra que le dé alguna explicación porque... o sea, hablando de ovnis. Así de... Pues si quieres. No, o sea, a lo mejor la persona se portó mal, no rezó su rosario y se quemó. Sí, porque también habían pensado o había escuchado anteriormente de que igual pudieran ser algunas armas que no conocemos, como tipo los armas biológicas. Hombres, cierto. y que pues obviamente... De que satelitales, ¿verdad? Ajá, sí. sí. Ajá. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar obviamente del rancho Skinwalker. Ajá. Hubo ahí un caso dentro de todo lo que tiene esto que ver. Eso es un popurrí. Eso es como el capítulo de hoy. Sí. El rancho Skinwalker. Sí, porque ahí hablamos de que de efectos Gravity Falls. Eso sí. Ajá, de que ovnis, de que skinwalkers, de que ahí pasa de todo. Ajá. Sí. Pues dentro de las historias más conocidas de los dueños o la pareja que empezó a experimentar este tipo de cosas, se habla de que tenían 2 perros y que estos perros generalmente estaban amarrados. En una de estas ocasiones, el dueño, que no recuerdo cómo se llama, pero escuchó cómo sus perros estaban muy impacientes y lo soltó y empezaron a perseguir una esferita, así que iba como pasando así, entonces los perros le empezaron a seguir y llegó un momento en donde pues él ya no los pudo alcanzar y estos perros se fueron siguiendo a esta esferita y llegó el punto en donde los perros empezaron a chillar como si algo les hubiera pasado, o sea, chillar de que cuando les pegan o de obviamente algo malo. Ajá, sí, que perciben algo malo. Entonces, pero o sea, feo. Y él se fue a su casa con su esposa a resguardarse porque esa noche habían estado pasando muchas cosas. Y dice que al otro día, como se dio cuenta que sus perros no llegaron a su casa, él fue a buscarlos y trató de ir siguiendo el caminito. Y entonces llegó a un punto en donde encontró como las siluetas de los perros como si hubieran sido quemados. Calcinados. Y que estaban calcinados. Ajá. A la bestia, sí, güey. Entonces eso estuvo raro. Igual si estaban siguiendo a algún alienígena se enojó y dijo, ay te guacho. Ajá, sí. Yo podría tener otra teoría loca, pero por cosas, temas de interés míos, ¿no? Y a mí me gustan mucho los temas de las nesis, de las kinesis y todo eso, de los poderes
poderes psíquicos. Psíquicos, Y ajá. está la piromancia, ¿no? También. Que Ok. es esta habilidad que... hay algunos videos que ya los hemos puesto por acá. De hecho, tenemos un capítulo, si no lo han De visto, las telequinesis. y de todo superhumanos y las kinesis. eso. De hecho, spoiler, para los exclusivos, para los miembros del canal, yo les tengo una historia, Ah, de, ok. de una piromancia, un Ah, ok. piromántico, Sí, no, y, Fíjate, y vale, eso vale. yo creo que también puede ser una opción, o sea, en algunos Claro. casos, ¿no? Ajá. Imagínate a una llama sobrenatural, o sea, algo que realmente nadie puede apagar, se podría deber a algo psíquico también. O sea, Sí. Como de la supon- misma persona, ¿no? de la misma Así de persona o que- de alguien que quiere causarle daño también. Así Fíjate de que que- de la nada ella, de que podría extender su mano y le sale una llama y no la puede apagar y se le extiende a todo su cuerpo. Sí, por ahí. La verdad es que no recuerdo el Es que, nombre. ajá. Había una persona, no sé, asiática, no sé de qué país era exactamente, pero que es famoso por justamente tener el poder de la piromancia. Y lo demuestra en algunos videos y quema papeles y hace cosas pequeñas, pero las puede hacer, o sea, y lo demuestra. Piroquinético, pero realmente, o sea, hablar así de una llama como tal, no. Pero lo que se vio en esos videos es que como que la persona llega a calentar tanto las cosas que pues se prenden en Sí. fuego. Pero él no es de que saca un rayito. y Ajá, así. sí, Ah, no se ve ok. así. O sea, yo por ejemplo, a la bestia, es que reforzando un poquito la teoría que dice Minor, ¿no? Esta chica que fue a clase de cocina y luego se le quemó la espalda, digamos, que Ujú. esta chica a lo mejor tenía estos poderes, ¿no? Y los tenía dormidos y un día se le despertaron y quemó su parte trasera, o sea, sin querer, ¿no? Ajá. O sea, Ajá. ¿quién sabe, no? Fíjate que yo tengo otra teoría loca. A ver. Hay muchas creencias y muchas mitologías a lo largo de toda la historia, güey. Desde yendo a la mitología griega, romana, incluso la misma judeocristiana, que hablan de que si tú miras a Dios, se te queman los ojos. Ajá. Sí. Entonces, Ujú. imagínate, estas personas quizá vieron a Dios, güey. Ajá. Pero ya me dijiste de los perritos y ya me quedé, bueno, ya se Ajá. rompió mi teoría. No, ¿qué tal y los perritos también lo vieron? Pues sí, quizá. O sea, Y como tal, que vez- el ser tal vez, humano no tal está vez, listo. tal vez ese Dios no es el Dios que conocemos. A lo mejor. Ajá, dicen que también puede que Sí. hay esta teoría de que al final podría ser que Dios es un alienígena. Es lo más Ajá. seguro. Y Ajá. es muy seguro, pues de Y hecho hay de muchas que religiones que creen Por en eso hizo tantos milagros y Claro. ciertas Por eso cosas cuando se que... murió se fue al cielo. Sí, sí, sí. Ajá, ¿Sabes? es que realmente sí está muy buena esa teoría. Sí. Ajá. Yo traigo otra, Bueno, a ver, otra ¿qué- cosa. qué nos Algo- traes ahí? le voy a conectar. A ver. Porque mira, esta parte es cuando el ser humano se ha creído Dios. Como innumerables veces lo ha intentado. Ujú. Ok. Es una palabra que seguramente la han escuchado a lo mejor de manera peyorativa, que es la palabra homúnculo. Si ubican esta palabra, pues realmente sabrán que hace referencia como a un tipo de cosa, como de algo con vida. Creo que como que eso significa, ¿no? ¿Qué es? Que etimológicamente. Es de como qué cosa. Es como eres como un casi persona, ¿no? Eres como Ajá. algo así, algo antes de ser una persona. Entonces, sí se escucha de manera peyorativa, pero el término en realidad proviene de la creación de un ser, un ser creado por los seres humanos, ¿no? El término homúnculo como tal fue usado por primera vez por un alquimista, ¿no? Que de nombre Paracelso, que él afirmó que en algún momento de la historia creó a un homúnculo al intentar encontrar la piedra filosofal, que como sabrán es Como todo. Ujú. uno de los digamos que de algunos Objetos perdidos más buscados de del mundo, la ¿no? historia, ¿no? Hasta sale así en la tierra como en el infierno y un montón de Sí, es que películas. la piedra Harry filosofal- Potter. Harry Potter. Pues ya ves, güey. Hasta que llegó Nicolas Flamel. Sí. No, Pero- es que la piedra filosofal era todos los alquimistas lo buscaban. Y se dieron muchos Ujú. descubrimientos. La mitad de la tabla periódica se descubrió gracias a raza que estaba queriendo convertir las cosas en oro, ¿no? Ujú. Como Ajá. la piedra filosofal. Sí, lo y dicen. de hecho como que la primera, digamos que el por qué fue tan buscado es porque se le asociaba, o sea, uno de tantos beneficios que tiene la piedra filosofal por la juventud Eterna. la juventud eterna. Sí, man. Pero bueno, digamos que no explica muy bien el cómo creó al homúnculo, pero fue a través de la alquimia como tal, que, bueno, se describe como una criatura que no habría medido más de 30 centímetros de alto. Y hacía un trabajo normalmente asociado al que hacen los golems, ¿no? Que son como estos seres
pequeños, muy asociados como a la tierra y todo. Es como un tipo de troll o algo así el golem. Simón. Como el del Señor de los Anillos. Ajá, No, ese es Gollum. Gollum, sí. No, ese es Gollum. También hay que, ¿cuáles golems de los Señor de los Anillos? Yo sí, pensé cierto. Pokémon. Hay- Más bien, Sí, o sea, ¿no? hay Pokémon. yo me acordé de Zelda, pero sí, como... Ah, ¿también? Son unos seres así como... De piedra de naturales. piedra, ajá. Ajá. Ah, ok. Son como rocosos, no sé cómo Ah, ya, explicarlo. ya. Pero aquí vamos a Ok. poner una imagen de un golem para que... Sí, mira, para no, que nos saquemos de dudas, mi Sí. papá. Bueno, y dice, pues dice que sin embargo tras poco tiempo de haber creado este homúnculo, se empezó a poner en contra de él. Y literalmente el creador tuvo que escapar de este homúnculo. Básicamente se pierde el rastro de este ser y pues queda como una leyenda, ¿no? Pero bueno, el tema aquí es que básicamente los homúnculos son estos creaciones del ser humano que supuestamente se han dado a lo largo de la historia, pero en realidad no están comprobados científicamente o no son aprobados por la ciencia. Dice que, por ejemplo, el término homúnculo se usa también comúnmente para describir una figura humana distorsionada, dibujada para reflejar el espacio sensorial relativo que nuestras huevo. partes corporales representan en la corteza cerebral. Por ejemplo, dice los labios, lenguas, manos y pies son considerablemente más sensibles que otras partes del cuerpo, por lo que el homúnculo tiene labios, manos y pies extremadamente grandes. Hay una foto muy famosa que de Ajá. hecho se usa como para representar este tema, pues el tema Sí. sensorial del cerebro, que la vamos a poner aquí, obviamente censurada porque la parte genital Pues no se puede poner por no acá. se puede poner por acá, pero sin embargo, pues sí es muy prominente, vaya, pues no mucha sensibilidad ahí Sí. abajo. Entonces realmente, o sea, estamos hablando que el homúnculo originalmente, el tema de la creación de un ser, venía más como de la alquimia, de temas mágicos, ¿no? Pero con el tiempo y con los años y con el internet empezamos a ver una serie de personas que aseguraban que ellos mismos podían crear homúnculos. Y esto se hizo muy popular a raíz de una persona que tenía un canal de YouTube, una persona rusa, ¿no? Ujú. Él tenía un canal que se llamaba... No lo voy a poner en ruso porque obviamente pues ni... Andas medio oxidado con el ruso. Estoy ahorita. medio oxidado ahorita. No, no. El cirílico no se me da tanto, pero bueno, era cómo hacer. Eso es la traducción del canal, ¿no? Cómo hacer y cómo hacer tal cosa, ¿no? Eran todos los videos. Ok. Entonces, conforme él subía videos variados de diferentes tipos de experimentos y cosas pues raras, en uno de tantos era cómo hacer un homúnculo. Entonces en este ves solamente las manos de un hombre, o sea, realmente nunca vas a ver como que la cara realmente. Y luego como en un garaje, ¿no, güey? Sí, O aquí, sea, al aquí aire vamos a estar libre. poniendo algunas imágenes para las personas Sí. de YouTube. Bueno, dice, el hombre agarra, la primera vez que él experimenta el tema de los homúnculos, o bueno, que realmente lo quiere mostrar en cámara, es cuando él agarra un huevo, lo pone así frente a la cámara, y él explica que necesitas pues un huevo orgánico de gallina, un huevo que sea recién empollado, un huevo que no tenga mucho tiempo, sacarlo como justamente de donde está la gallina, y bueno, proceda a mostrarlo en cámara, manteniéndolo como un calor constante, también como si lo estuvieran empollando. Ajá. Saca una jeringa con una sustancia bastante turbia, y no se imaginarán qué es, pero les voy a decir que era Peanut butter. esperaría que fuera peanut butter, pero era la peanut butter de este hombre, Ah, Sí, sí me lo el imaginé. juguito del amor. Ujú. de este hombre. Ah, su Y es lo que le madre. inyecta directamente al huevo. Y bueno, procede a decir que lo debes colocar en un lugar oscuro y seguro y dejarlo ahí por 10 días, simulando justamente cómo empolla una gallina su huevo. Ujú. Bueno, él quería pues obviamente demostrar que después de estos 10 días iba a existir vida de otro tipo en este huevo. Bueno, pasan los 10 días, pues vuelve a sacar su cámara para filmar este momento y mostrarlo en este video que está todo como que cronológicamente filmado. Saca el huevo y lo empieza a quebrar lentamente, así con mucho cuidado, como simulando al igual que como un pollito saldría del cascarón. Y poco a poco empieza a desprender un olor bastante fétido, bastante desagradable. Y justamente saca
algo que parece ser algo sólido, algo ya más sustancioso que es más que la yema, ¿no? Pero sí, tiene como un líquido extraño y que desprende este olor. Blanquecino, ¿no? También. Sí, algo bastante repugnante que ni siquiera creo que podamos mostrar aquí. Pero al sacar esto, pues él menciona, ¿no? Pues esto ya no tiene vida, o sea, no salió bien, ¿no? Pero justamente en el último fragmento del video se alcanza a percibir cómo esa cosa se retuerce. Y bueno, se asusta tanto que tiene un libro enseguida y decide aplastar a su propia creación. Ese es el primer encuentro que tiene Corny, que es el creador ruso de este homúnculo. Pero no es la última vez que se ve que experimenta con este tipo de cosas. Bueno, pasan bastantes, digamos que pruebas. Él sigue haciendo videos constantemente intentando llevar hasta el punto en el que pudiera tener un homúnculo bastante formado. De hecho, hay unas imágenes muy míticas de lo que era el homúnculo que se pensaba en la alquimia, ¿no? Y aquí las voy a mostrar. Y a la vez voy a empezarles a mostrar lo que es por primera vez el homúnculo que él ya había formado, que ya era algo bastante real. Okay. Algo que incluso se alimentaba, se podía mover, podía tener ciertas, digamos que expresiones a través. Es una cosa tubular, no puedo mencionarlo de otra manera. Sí, es como un como una bacteria. Así o sea como que grande. al final lo volvió a intentar y terminó haciendo algo mucho más formado, algo mucho más grande. De hecho, esa cosa llega a crecer bastante. Creo que incluso le pone un nombre, ahorita no recuerdo cómo le pone, pero él ya le empieza a tomar como un cariño a esto y le empieza, pues obviamente, a querer ver hasta dónde llega este ser. Hace varios experimentos, le da diferentes tipos de alimento y todo esto, y él se reacciona bastante bien a algunos de ellos y se da cuenta que es un ente biológico realmente funcional. Un animal nuevo, güey. Un animal nuevo. A la vez. Y bueno, todo esto a través de su canal de YouTube, lo va filmando, lo va documentando. Y realmente nos empieza a dar la percepción de que esto se puede tratar del primer homúnculo real filmado, ¿no? Pero lamentablemente la historia termina con que pues Corny termina falleciendo. Algunos hablaban de teorías conspirativas acerca de esto, de que pues que obviamente hubo alguien que se pudo haber molestado por los avances científicos que estaba teniendo con este ser. Éticos. Además, ¿no? es antiético. Sí. Ajá. Pero pues resulta que la nota real, o digamos que la noticia real de esto es que él pues muere de un paro cardíaco. Entonces al final lamentablemente este ser pues se queda abandonado varios días porque justamente nadie sabía que Corny había muerto hasta muchos días después. Y obviamente cuando lo encuentran, supuestamente el ser ya no tenía vida. Pero hasta ese punto nos quedamos como que pues ya. O sea, realmente esa fue la última línea de investigación que hubo de eso. Pero gracias a que de que Corny empezó a tener estos acercamientos con estos experimentos, muchas personas en internet empezaron a hacer cosas similares, de intentos fallidos. Incluso ahorita en TikTok pueden encontrar, si buscan homúnculos, van a encontrar millones de videos. Pero bueno, aquí el tema, ¿no? Del cómo una persona puede crear un ente biológico a través de algo que supuestamente no es compatible, ¿no? O sea, ¿qué tan veraz será que que Corny estaba haciendo justamente el procedimiento que realmente funciona frente a cámara? Yo pienso que tal vez, si esto sí funcionaba, no fue el procedimiento real que utilizó con el otro homúnculo. Sí, yo no creo que inyectando tu semen a un huevito de gallina sea funcional. O sea, ¿Crees creo, vida güey. de alguna manera? No creo. O sea, es como, por ejemplo, güey, el origen del basilisco también, ¿no? Que dicen de que, pues es que pones a empollar una gallina con un sapo y no sé qué y creas no, es que son cosas muy alquimistas de ese tiempo. Sí. Que se creía que si tú cruzabas un pinche gato, güey, con una gallina, te iba a salir un gato gallina. Y no es así de sencillo, güey. Y es que además yo creo que si hubiera sido el caso, ya hubiera un chorro, ¿no? Exacto. O sea, de que la racita pues ya hubiera hecho varios Pokémones ahí. Sí. O sea, puede que ese tipo de cosas funcione para el tema de los virus y de las bacterias, porque luego se habla que el virus del SIDA pues nace de un señor que se estaba teniendo relaciones con un chango. Ajá. Pero pues quién sabe si fue así, ¿no? Pero
pero se habla un poco como de eso, güey. Yo no creo que un homúnculo nazca de esa sencilla combinación, ¿no? Yo creo que dentro de muchos experimentos del mismo Corny, a lo mejor esto y esto y esto, y fue creándolo, güey. Es que fíjate que ese procedimiento en realidad, Corny, o sea, el que muestra, ¿no? Del semen y todo esto, es un método que es uno de tantos que supuestamente pueden funcionar porque justamente hubo una persona, un doctor llamado David Christenhusz, que él fue el precursor de la idea de crear un homúnculo a raíz de un huevo recién empollado, inyectado por semen humano. O sea, eso realmente no es algo que Corny lo había inventado. Pero no me hace mucho sentido, No, a mí güey. tampoco. Porque el huevo ya está fecundado, que no sirve de nada, güey, que le metas espermatozoides, güey. Eso es lo curioso, Es ¿no? lo curioso, Pero ¿no? pues sí, al final, o sea, de alguna manera él consiguió crear su propio homúnculo. Y de hecho yo he contado ya una historia varias veces de algo que suena de fantasía. Pero bueno, es una historia que me contaban y yo me la creo, porque me la contaba mi papá. Entonces, te la voy a contar. Ok. Sí, tú no la conoces. No la yo conoces, no. pero Ajá. ahí te la voy a contar. Ok. Bueno, él me contaba que cuando eran niños, o sea, tenían alrededor de 14, 13 años, estamos hablando de la pubertad, ¿no? A veces se juntaban a hacer tonterías, igual hablamos de una época en la que el internet pues no era el entretenimiento, no había mucho O que tenías hacer. chamacos o hacías lo que O hacías. jugabas a la bebé leche. Sí. O sea, realmente no había mucho entretenimiento, entonces se juntaban a hacer cosas como si, o sea, de repente ya he contado, jugó a la Ouija como a los 15 años mi papá. Ajá. Pero en ese momento hicieron algo bien loco, que era, dijeron, vamos a hacer un experimento para crear a algo, ¿no? Para hacer una cosa, ¿no? Ok. A ver Ajá. qué sale, como algo. Él siendo médico, pues también era o sea, como que desde muy niño. De Tenía hecho, esa curiosidad. un dato sí, curioso, también. él empezó a estudiar medicina a los 15 años, entonces realmente la curiosidad a los 14 ya la tenía, pues por la química, Qué la pedo, física y güey. todo eso. Eran otros tiempos. Sí, ¿no, sí, sí. güey? Sí, qué cabrón. Pero sí, o sea, básicamente ya tenía esa inquietud y pues sí, se juntó con sus amigos y empezaron a mezclar. Me decía, agarramos detergente, metimos no sé qué, agarramos no sé qué del refri. Me dicen, la verdad es que ni siquiera sé decirte qué tanto utilizamos y todo lo tiramos en un balde, ¿no? Ok. Y bueno, esa cosa empezó a tomar una reacción química, o sea, literal, pues cuando mezclas algunas cosas y suelen tener reacciones químicas. Claro, Sí. se calientan, se Sí. enfrían, Algo- evaporan. Algo puede pasar y más allá de que fuera una reacción química, esa cosa empezó a reaccionar. O sea, literal, era como algo, digamos, viscoso. Un flabber, me lo imaginaba como un flabber. Es la historia de Flavor. Pero básicamente algo así como que algo viscoso que emanaba de ese balde y reaccionaba al tacto de un palito, que no sé, que se le acercaban a un palito y esta cosa se movía. ¿En serio? A la ¿Como mierda. tratando de evitarlo? No lo sé. Ah, ok. Simplemente como una reacción nerviosa, yo pensaría. Ah, bueno. Ok. Y bueno, estuvieron todo el día súper impresionados por esto. Se tenían que ir porque obviamente llega un horario en el que ya dicen, oye, pues ya me tengo que ir, que mi mamá, lo que tú quieras. Entonces dicen, pues, ¿qué hacemos con este ser, no? Con esta cosa. Le pusieron nombre también, obviamente. Con Eduardo, ¿qué hacemos con Eduardo? Pues Eduardo tuvo que ser congelado para pues ver si al día siguiente se conservaba mejor. Lamentablemente Eduardo muere en el congelador y no pudieron recrearlo nuevamente. Entonces, pues no sé, yo desde ese tiempo ya tenía como las historias estas de que la creación de seres a Ajá. través de experimentos, ¿no? Ok. No sé. Sí, o sí, sea, sí. Está curioso. Aunque puede ser, pero me hace pensar un poquito en que quizá, ¿qué tal? Y era como de que reaccionaba únicamente al palito. O A la sea, madera. ajá, sí, de que O sea, yo pudiera también ser. no creas que descarto el hecho de que pues a lo mejor no tenía No, o vida. sea, sí pudiera ser, pero De que, me hace pensar en "Mátame". eso. Sí, Ajá. hablando, ¿no? Con De boca. que no, de que hacía como reacción contraria a este al material en material. específico. Sí me hubiera gustado igual También, que también. probaran con Pero otra cosa a ver si ahorita- era lo mismo. Ahorita que estabas hablando de los homúnculos y todo, ahorita mencionamos el tema ético. Yo creo, güey, realmente que la tecnología humana sí puede hacer vida desde cero, güey. Pero yo creo que las implicaciones éticas y morales son lo que lo impiden. Como este canal de TikTok, ¿no? Que ya mostramos hace algunos capítulos ¿Cuál? del hombre que crea animales mezclados, A ¿no? huevo, Mm. güey. Y No era el que mismo. La serpiente gusano.
por ejemplo. Simón, sí, o sea, que no son tan extremos, pues, o sea, que como que sí son posibles. El gato mapache, no sé. Ándale, pura así. ¿No lo has visto? Sí. No, pero sé que anteriormente ya se había hecho, por ejemplo, no recuerdo el nombre del científico, pero de ahí se inspiró, creo que Frankenstein. Ah, ok. Y había un científico que también experimentaba con animales y que trataba de unirle, por ejemplo, Me suena un Cat chingo, güey. Dog. Cat Dog Ajá. realmente está inspirado en un científico que trató de unir a un perro con un gato. Entonces, digo, al final de cuentas, yo creo que nada de eso es ético, pero realmente sí hay A ver. científicos que han intentado hacer este tipo de cosas. Entremos a ese tema, güey. Ético. O sea, por ejemplo, el 2001 fue cuando se clonó a la oveja Dolly, ¿no? Ajá. 2001 fue, ¿no? La oveja Dolly. La verdad no sé qué fecha. Pero sí te recuerdas esta Ajá, oveja clonada. Ujú. Sí. Que hubo, güey, marchas y hubo de todo Sí. de las personas conservadoras que decían es que esto es ir en contra de las leyes de Dios, Ajá. ¿no? Y era un tema muy escabroso que fue en su momento muy fuerte. Tengo entendido que ya han pasado muchas más clonaciones de otros seres. Ujú. Y aún el debate está ahí. El crear un ser de cero tiene implicaciones éticas. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas se supone que todos salimos como, bueno, cuando nacemos tenemos algo, por ejemplo, el alma, ¿no? Y obviamente cuando estás creando algo, probablemente pues esto no lo tenga, ¿no? Igual y de ahí viene también lo del bien y el mal, y esa Verga. conciencia de Sí qué está puedes y no delicado, hacer. ¿no? Ajá, Porque tienes que de entrada iniciar con ese proceso cognitivo asegurando o asumiendo que existe algo como tal que Ajá. se llama alma. ajá. A la bestia, ¿no? O Sí. sea, sí está bien duro. Por ejemplo, la clonación de la oveja Dolly no tiene alma. Pues, o sea, de ahí pudiera como que partir, ¿no? O sea, ¿Tú qué piensas? que A la ver, oveja Yadira. Dolly A pudiera ver, tener Yadira, alma. jaque. Pues es Así, que ¿no? yo creo, no, es que sí es diferente porque al final de cuentas, o sea, el hecho de nacer de algo hace que tengas como que ciertas cualidades y como que células y todo lo que viene, ¿no? O sea, con esto. Y el hecho de crearla, pues es diferente porque es a partir de lo Unos que fue la... tubitos nada más, ¿no? Sí, ajá, pero igual y ya no cargas con todo eso Fíjate que- genético. Puede ser muy polémico lo que estás diciendo, ¿eh? Así. Porque no es cierto, no es cierto. Nada más te quiero poner, Yo, nomás te quiero poner nervioso. Sí, pues. No es cierto. No, fíjate que hay personas que creen que incluso nacer con cesárea Ujú. Ah, ya es como que Es contra las leyes de Dios. es como que no naciste, güey. O sea, Ajá. hay personas, por ejemplo, en la psicología gestal que hablan un poco de esto, ¿no? De que si tú naces por cesárea, te tocan ciertas dificultades en la vida, ¿no? O sea, como un patrón psicológico, que se estudia socialmente, que dicen las personas que nacieron de cesárea tienen estos problemas. Cargas como Ajá, del porque pasado. no pudieron nacer ellos solos, ¿no? Ajá. Algo así. Por no, ahí pues va. para empezar el hecho de que se supone que cuando naces naturalmente, el hecho de estar pues saliendo de esta parte íntima y la estimulación que hace cuando está presionando tu cerebro, Ajá. se supone que Ajá. esto te hace de alguna manera que es necesario para los bebés cuando van a nacer. Entonces el hecho de que sea por cesárea pues significa que ya no Que tienes no esta hubo. estimulación. Ajá. Entonces eso te podría hacer un poco más ¿Tú torpe. crees, por ejemplo, en esas cosas? De esto? Ajá, de ese tema. Pues la verdad, o sea, no sé si estaría a favor o en contra de esto, pero, o sea, sí sé que mucha gente piensa eso. ¿Tú eres cesárea o eres natural? No, natural. Yo soy cesárea, güey. Yo Se soy nota cesárea. tus cargas, ¿eh? Sí, se nota, se nota. Oye, ¿y qué pasa con la gente que nace con probeta, güey? Sí. Con inseminación artificial. ¿Qué pasa ahí, güey? Es Sí. lo que yo digo. O sea, Sí, 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 sí. se ha creado un árbol La de neta, creencias, la neta güey, es que pero- yo he llevado terapia gestalt y la verdad es que ¿Yo sí, también? sí tienen bastantes cosas que tienen mucho sentido. O sea, sí tiene, obviamente tiene como un lado un poquito más Ahí New Age, la chingada, sí, ¿no? pero sí tiene algunas cosas que tienen O bastante sea, sentido. para empezar, también no sé si han visto que hubo una empresa o algo así
que estaba buscando hacer como úteros artificiales. Ah, ok. De no. que tenían como una... Como tipo incubadoras, güey. Ajá, sí, A en la donde bestia. literalmente ya no necesitas el vientre de la mujer, sino que ya está adecuado esto para que el bebé literalmente se forme en estas como incubadoras. Ok. Ajá, entonces de que... ya Eso neces- no lo había escuchado. Yo tampoco. Ujú. Pero no me suena sorprende. muy- Sí salió una noticia, no Wow. recuerdo hace Siento cuánto que tiempo, Elon no Musk tiene va a tener a tanto. su próximo hijo así. Elon Musk acaba de tener un hijo. Sí, que le puso no sé cómo que Te lo puedo pronunciar. Humoritus Mechanicus, no sé Sí, qué sí, sí. es. O sea, por eso digo, seguramente su próximo hijo va a ser hijo de un robot o algo así, ¿no? O sea, Sí está. es que el Black Mirror ya está aquí, pues ya Ya está estamos aquí. viviéndolo. Y Ujú. pienso que sí, la neta sí va a haber cosas que van a cambiar a la humanidad como la conocemos y definitivamente sí van a afectar. O sea, yo creo que sí, psicológicamente sí te puede afectar el hecho Por supuesto, güey. de tu contexto de cómo naciste, o sea, y Por cómo supuesto. te desarrollaste. por No, supuesto. sí, súper, güey. De hecho, nosotros somos la última generación. Nosotros que estamos aquí. No, el Mike, por ejemplo, el Mike no. El Mac, ¿no? No, el Mike no. Es de otra generación. De otra. Saludos al Mike. Aquí vamos a apoyar las redes del Mike para que le den apoyo ahí. Que se está rifando con Sí, este sí, sí. capítulo. ¿verdad? Ambientación musical por Carlos Paredes, que está acá. Carlos también. Paredes está acá atrás en Bambalinas también. Todavía no lo acabamos el capítulo, pero... No más, ahí para que no olviden dejar su like si les está Claro, gustando. claro. Pero, a ver, ¿qué más traen? Güey, yo traigo algo que se llama la psicometría. Pero, si tú quieres saber de esto, tienes que buscarlo como la pseudociencia de la psicometría. Porque la psicometría como tal, sí funge un tema ya de la psicología tradicional normal y los procesos pedagógicos y todo esto, pues, ¿no? Por eso, pero yo traía esta onda y a lo mejor si yo te digo psicometría no vas a ubicarlo. Pero la psicometría es la habilidad de sentir el pasado tocando objetos. ¿Qué piensan de eso? Antes de empezar. Sentir el pasado tocando objetos. Es decir, que percibes energía de los objetos de alguna manera. Exactamente. Básicamente. ¿Tú Pues- qué piensas de Aira? Pues la verdad es que yo no lo había escuchado. ¿Nunca lo habías escuchado? No. Uy, te voy a volar la cabeza. Sí, Ahí- yo creo yo que sé- sí, porque yo no lo había escuchado. Pienso y siento que debe ser algo como muy relacionado a lo que hablamos de las kinesis. O sea, algo como una habilidad extrasensorial. Totalmente. Es una habilidad psíquica, pues. Ujú. Es una habilidad psíquica. Pues ahí les va. Ok. A ver. La psicometría es una habilidad psíquica en la cual una persona puede sentir o leer la historia de un objeto al tocarla. Ajá. Ujú. Imagínate ese poder. No, Sí. está increíble. O sea, imagínate tocar este vaso y saber dónde estuvo, quién la ha tomado, qué cosas ha tenido adentro, en dónde ha estado. Imagínatelo. Ajá. Es increíble, güey. Dicha persona puede recibir impresiones de un objeto sosteniéndolo en sus manos o tocándolo con la frente. Eso ya de la frente como que ya me hace un red flag. Sí, como que no necesitas de que aplicarla de, ¿sabes? Pero bueno, Ajá. tales impresiones pueden percibirse como imágenes, como sonidos, olores, sabores e incluso puedes sentir las emociones del objeto. Hola. Todas las cosas que te tienes que saltar para aceptar esta teoría. Sí. De entrada, el pensar que los objetos Sienten. Tienen sienten sentimientos. o guardan emociones. O sea, que hay... por ejemplo, eso que acabas de decir, que los objetos sienten, pues no. Ah, pero digo que guardan emociones. Ah, a lo mejor y sí. Ah. Una cartita, ¿no? Un peluchito. Sí. Guardan emociones. Es- Ujú. Pero a la bestia, sí está muy tomadita de los pelos. La verdad es que la traje porque hay un caso muy grande de esto, pero primero quiero establecer los precedentes. Sí, pues, sí, ¿no? sí. Que la gente, pues, y nosotros podamos entender un poquito. Algunos psíquicos utilizan una bola de cristal, Ujú. un vidrio negro, ya sea obsidiana o ya sea cuarzo negro, etcétera, pues, ¿no? O incluso la superficie del agua para poder visualizar. En cambio, con la psicometría, esta visión extraordinaria se realiza a través del tacto del mismo objeto. Ajá. Un psicometrista es una persona que tiene habilidades psicométricas y que puede sostener un objeto y contar algo sobre la historia de la persona que lo poseía o las experiencias que tuvo mientras estaba en posesión de ese objeto. El psicometrista
puedes ser capaz de sentir cómo era la persona que hizo durante su vida o cómo murió. Ajá. Imagínate tú, si este poder cae en manos de tu enemigo, güey, te puede hacer mucho daño, güey. Es algo muy poderoso, es algo muy, muy, muy heavy. Dale algo muy personal o algo que pueda vulnerarte. Este término de la psicometría en la parapsicología fue acuñado por Joseph R. Buchanan en 1842. No es nuevo, güey. Ya tiene sus añitos. Y proviene de las palabras griegas psique, que significa alma, y metrón, que significa medida. Ok. Buchanan era un profesor estadounidense de fisiología y fue una de las primeras personas en experimentar con la psicometría. Pero me van a preguntar a mí, ¿cuáles experimentos hubo, güey? En los inicios de toda esta poder en el ser humano, el profesor utilizó a sus alumnos como sujetos. Colocó varias sustancias, por no decir la palabra con D, varias sustancias, que es importante, porque me puedo quedar nada más diciendo sustancias hablando de aceite, agua, etc., Ajá, ¿no? sí, pero es con la D. Pero es con la DRO. Ajá. ¿Sabes? Como con Dross. A mí se me hace interesante porque tiene ahí algún tema del cerebro, güey, ¿sabes? Uh-huh. Entonces por eso digo, ¿no? Y los guardó en viales de vidrio. Y luego les pidió a los estudiantes que identificaran las sustancias simplemente sosteniéndolas. Su tasa de éxito fue más que casual y publicó los resultados en un libro llamado Journal of Man, donde explicaba el fenómeno. Buchanan teorizaba que todos los objetos tienen almas que retienen un recuerdo en cierta manera. ¿No les sonó este experimento, güey? No había un mexicano en los 80s que hacía esto. ¿Quién era, güey? Jacobo Greenberg. Ah, pues claro. O sea, sí. Sí. Esto de los estudiantes que les tapaban los ojos. Sí, ya me acordé, güey. ¿Sabes? Sí, ya. Sí. Es Hay por unas ahí, imágenes por ahí, de hecho, igual las sí. ponemos aquí para que las vean, de estos experimentos que hacía con los niños. Ajá. Y Eran lo mismo, güey. justamente, pues sí, obviamente empapado de, obviamente. Esto es del Greenberg, 1840, imagínate. Sí. O sea, el señor, sí. Estos experimentos justamente sí demostraron un poco que los niños contienen una carga enérgica mucho mayor o una sensibilidad a nivel extrasensorial mucho más grande. Pero Interesante, güey. no me imaginaba que antes venía eso. Es que esto la psicometría viene desde esos entonces. Yo creo que Jacob Gringer, inspirado en esta información, pues fue desarrollando su teoría sintérgica, güey. Ajá, sí. Pero bueno, güey. Intrigado e inspirado por el trabajo de Buchanan, el profesor estadounidense de geología, Ajá. William F. Denton, realizó experimentos para ver si la psicometría funcionaría con sus especímenes geológicos. Algo ahí, un paréntesis muy grande, ¿no? Dime. Porque dijiste la geología, ¿no? Ajá. Porque la neta me he dado cuenta de algo que las personas que son como aficionadas a la investigación muchas veces vienen de ramas súper Sí, random, pero les gusta investigar de temas que les gustan y ya. Pues, o sea, por ejemplo, yo soy mercadólogo. sí. Epa, ¿y aquí ando? aquí andamos. Yo soy abogada. Ahí está. Ahí andamos los sociólogos. Que viva México, mi papá. No hay trabajo. Aquí de podcasteros, gracias. Fíjate, este señor quiso hacer este mismo experimento con especímenes geológicos. Ajá. Que eso también se me hizo muy interesante. ¿Qué es lo que está ahorita de moda, güey? Los cuarzos. ¿Qué esto? ¿Y qué es lo que te dicen las personas? Sí. Ah, es que estas piedritas son de hace miles de años. Sí, imagínate piedra lunar. la fuerza Ajá. y la energía que tienen adentro. Estamos hablando de lo mismo aquí, güey. Pues bueno, en 1854, güey, solicitó este vato geólogo a su hermana, que adivinara, güey, cuáles piedras eran. Las envolvió en tela y les dijo cuál es cuál. Y resulta que sí le atinaba, güey. O sea, y deja tú no fue nada más eso, güey. Luego colocó el paquete en su frente de las diferentes piedras. Ajá. Y pudo describir, la hermana, con precisión los especímenes a través de vívidas imágenes mentales que estaba recibiendo la hermana, güey. Ok. La hermana no tenía nada Ajá. que ver, güey. No era geóloga, no era nada. Está interesante, güey. De 1919 al 22, estamos hablando aquí de la primera
Ajá. de esta mundial, La de esta mundial. la primera de esta mundial, Ajá. Gustav Pagenstecher, un médico e investigador psíquico alemán, descubrió habilidades psicométricas en uno de sus pacientes, güey, María Reyes de Cierlo. Mientras sostenía un objeto, María podría colocarse en trance y expresar hechos sobre el pasado y el presente del dicho objeto, describiendo imágenes, sonidos, olores y otros sentimientos sobre la experiencia del objeto en el mundo, güey. La teoría de Pagenstecher era que una psicometrista podía sintonizar con las vibraciones experimentales condensadas en el objeto. O sea, no ha sacado un pelo, pues. O sea, sí, Ajá. sí tiene ahí su sustento. Hubo mucha gente interesada en este pedo, güey. Ajá. Como les digo, el mismo Jacobo Greenberg Pues se inspira un rescata poco de todo esto. esto, güey. Sí, y sí, habla de una gran vibración, habla de una gran, pues, Matrix, todo esto, ¿no? Es muy interesante, güey. ¿Cómo funciona esto, güey? La teoría de la vibración de Pagenstecher está recibiendo la atención más seria de los investigadores, güey. Los psíquicos dicen que la información se les transmite, güey. Así como hay un montón de personas aquí, ¿no? Dice que estas vibraciones no son solo un concepto de la nueva era, hablando del New Age. Como les dije ahorita, todo esto de las piedritas y todo esto es como del New Age, porque que los cuarzos rosas y que las piedritas esta te sirve para esto. No, Ajá, sí. va más allá, güey. En un libro que se llama El universo holográfico, Michael Talbot dice que las habilidades psicométricas sugieren que el pasado no está perdido, sino que existe de alguna forma accesible para la percepción humana. Que es algo muy curioso. Hay cientos de películas y de series en las que de repente, de estas series de aventura, pues, ¿no? Que tocan algo y les dan estos flashbacks de lo que vivieron esas cosas. Hasta en las películas de terror sale mucho eso, ¡Súper! ¿no? Así Sí. de que la psíquica o la que va, de que Ajá. va y toca y ya puede ver que fantasmas Ajá. y así. De hecho, es un gran recurso. Como clarividencia. Ajá. Pues sí. no, es que no es clarividencia. Sí, sí, sí. Es esto. Ajá, es como. Es la psicometría. Es como una extensión de la clarividencia o algo por el estilo, ¿no? Es como Es un que es tipo otra de- cosa. Sí. O sea, la clarividencia es como, pues sí, ver las cosas claras, ¿no? Y Ajá. el futuro y todo eso. Pero como que esto te hace entender lo que está pasando. Sí, sí, sí. De hechos más concretos, pues de algo. Ajá. Ya con el conocimiento científico de que toda la materia en un nivel subatómico existe esencialmente como vibraciones, Ah. ¿qué es lo que te digo? La raza New Age lee esto Y mira, ya, se se van a hacer pone. cursos en Tulum, papá, Sí, por sí, estas sí. cosas. Que ya viene el próximo capítulo de sectas modernas. hablando de. Hablando de- Bueno, Talbot afirma que que la conciencia y la realidad existen en una especie de holograma que contiene más bien un registro del pasado, del presente y del futuro. La psicometría puede aprovechar ese registro. Aquí estamos viendo más y más y más referencias a Greenberg, güey. Sí. Greenberg también tenía su tema del gran simulación, que es la latencia. Latencia se llamaba, ¿no? Sí, La Ajá. latencia. Latencia. Así se llamaba su que no. Su Matrix. No, era... Látice. 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 Una disculpa. ¿no? Sí. Pero bueno, aquí les traigo mucha más información acerca de este fenómeno, la psicometría. Sin embargo, me gustaría saltarme a un tema que también va de la psicometría, pero es un caso, más bien, un caso. Ok. Que es el de Ingo Swann. ¿Has escuchado de ese tema? No. Ingo Swann fue un sensitivo o psíquico dotado de una serie de superpoderes que le llevaron a ser objeto de estudio por parte del físico y parapsicólogo Russell Targ y el ingeniero y el parapsicólogo Harold Puthoff en el discutidísimo programa Stargate. Ok. Stargate. Nina Kulagina. Ajá, sí, sí. Todo Sí, esto. sí. Este señor lo investigaron ahí también. Él era de estas armas que tenía la CIA Ajá. Es como- para con sus enemigos, güey. Ajá. El vato Ingo, dio tantos resultados que ganó mucha atención en la CIA. Era de los más importantes, güey.
al principio los experimentos que le ponían se limitaban a hacer que Swan describiera los objetos que se encontraban en una habitación que nunca había visto y de la que solo conocía la ubicación. O sea, a este vato le decían, ¿sabes qué? Tal ubicación. Y él te describía el estudio, te describía así la habitación. Y él nunca había ido, güey. Es como que esas cosas empezaron esos eran los experimentos. Viendo que era capaz de dibujarlos casi sin errores, quisieron ir más allá. Para evitar que cualquier tipo de contaminación circunstancial que pudiera haberle servido como pista de la habitación, pudieran dar con eso, pues, ¿no? Ajá. Así le entregaron una tarjeta con unas coordenadas, güey, extraterrestres. Ya ubicaste el caso. Es muy bueno, güey. Sí, es muy bueno. Le dieron unas coordenadas, güey, del espacio. Así. Pero él no sabía que eran del espacio. O sea, él creía que era, pues, sabes, la Tierra, güey. Ajá. Y unas indicaciones, güey, para que Swan intentase ver no solo el presente, sino el pasado, güey, también de esa misma ubicación. Ajá. Dicen que después de un gran esfuerzo y después de mucho, mucho tiempo de concentración del vato, él comienza a relatar la historia de un pueblo. Ah, ok. De un pueblo. Con aspecto humanoide. Que había personas ahí. Sí. Pero que eran muy altos y eran muy delgados, güey. Que vivían en ciudades con construcciones en forma de pirámide. Y en un valle árido. Es como en un desierto, así. Sin vegetación. Y en cambio disponían de una avanzadísima tecnología, güey. Pero que no obstante, este pueblo se encontraba en una situación desesperada, güey. Su tierra se estaba muriendo y tenía que escapar, y de hecho algunos pudieron hacerlo en una especie de discos voladores, güey, por supuesto, con los que pudieron llegar a la tierra hace 1,000,000 de años, güey. Esto no lo sabía este vato, güey. O sea, no tenía ni idea, güey, de esto. Los científicos que supervisaban la prueba quedaron totalmente atónitos, así como tú que estás viendo este video. Y luego le preguntaron, ¿y ahora en el presente qué ha sido de aquel lugar? Y Swan contesta, está desierto, no hay nadie. Lo más asombroso de la historia no era en sí el relato, sino que era referido a unas coordenadas de las que él, sensitivo, no sabía que pertenecían a una región del planeta Marte. Okay. ¿Cómo es? Una región que ¿será? Casi 30 años después del experimento que le hicieron a este vato, güey, hemos podido ver, gracias a los satélites de Ciodía, ajá, que ese lugar es una región del planeta Marte, en evidencia, en donde, como se puede observar, ajá, se encuentran unas formaciones piramidales en un valle, güey, si encontramos la foto, aquí la vamos a poner. ajá. ¿Se trata de las ruinas de aquella civilización? Lo sabremos solo cuando los astronautas de la próxima misión marciana exploren aquel desierto, güey. Mientras tanto, la CIA se ha encargado de desprestigiarlo debido al interés de Swan por la ufología, güey. Por lo que quizá se podría haber inspirado en novelas como la de John Carter. Pero, ¿cómo sabía Swan de las coordenadas de ese experimento? Que esas coordenadas pertenecían a Marte. Ajá. ¿Coincidencia? No lo sé. Pero sí. Nadie hace nada. Sí. ¿Cómo es, Sí, güey? está bien turbio, porque además recuerdo que le preguntan así como de, ¿pero qué ves? Y él decía, es que es algo que no he visto nunca aquí en la Tierra, o sea, es un lugar completamente diferente y no sabía ni siquiera cómo expresar como que era, Obviamente esta historia, yo me encontré un caso gigantesco, güey. Lo resumí y se los traje. Sí. Pero sí, lo que dices es que no fue así como de, ay, sí hay humanoides. Es que el vato no sabía. Es que son personas, y es que pero como no lo va descubriendo poco a poco. O sea, va de que es que veo esto y después cuando lo vuelve a intentar ya ve como otras cosas y ya después ve a las figuras humanoides
y ya después incluso creo que hasta habla con una de estas, Ajá. pero hablan como telepáticamente y ya la persona o la figura esta es la que le cuenta la historia de lo que le pasó a su planeta y por qué están al borde de la extinción y de que estaban esperando como a una persona para que lo salvara y eso. Ajá, ¿Qué tal, güey? Pues Sí. eso puede tratarse de un caso de psicometría, por ejemplo. Ajá, sí. Está muy interesante. Qué ¿no? curioso. Y de hecho, a él le hacen esta prueba con Marte porque él, yo en otra parte leí, no lo traigo aquí pues, pero él supuestamente le daban, hazte cuenta que plumas que el servicio de espías agarraba de juntas así como soviéticas y todo esto y se la daban para saber que habían hablado en la junta, güey. O sea, era algo bien cabrón. Sí, güey. sí, sí. O sea, se usaba deliberadamente esto. Es que bueno, por eso volvemos a lo de Stranger Things y eso de que Ah, a veces ya buscan a este tipo de personas con estos dones especiales para... O los crean, güey. Ajá, o los crean para fines como de... Ujú, bélicos. Ajá. Qué sí, sí. cabrón, ¿verdad, güey? A mí me quedé wow, así increíble, güey. Sí. Es que esas cosas siempre de que te dejan de que... ¿Será cierto lo que está A diciendo? ver, ¿será o no ¿Será? será? No, sí me hacen dudar, sí me hacen dudar. A ver, Yadi, ¿qué traes? ¿Qué traes A por ver, ahí? Porque- uno para cerrar. güey. Sí, que esté bueno, que esté rico así. De esos Sí. de esos sabrositos. Pues Jugosones. la verdad es que traigo uno que está bastante bueno. ¿Han escuchado hablar de los Cielomoto? A ver. No. ¿No han escuchado los famosos ruidos que parecen trompetas? Ok. Las trompetas del apocalipsis, tipo. Ajá, está Ah, relacionado con perfecto, esto. vamos a hablar de eso. Sí, Sí. un gran ese Sí. es un gran misterio. Sí. Y la verdad es que yo, ahorita que lo platiques, yo les platico de algo que me contaron a mí directamente, o sea, localmente. Ah, Sí. ¿Lo quieres platicar? No, o? no, no, por favor. Para darle contexto. Entra a en la contexto, va. gente. Sí. Bueno, pues resulta que estos famosos ruidos en el cielo que parecen trompetas y que mucha gente relaciona con las trompetas del apocalipsis, Ujú. realmente se le conoce como cielomoto. Y resulta que son, la explicación lógica es que bajo condiciones muy específicas del viento y la densidad atmosférica, las ondas de baja frecuencia viajan a través pues del planeta y llegan a determinados lugares en donde sueltan estos sonidos. Se dice que pueden ser desde que truenos de alguna tormenta, algún estallido de rocas, erupciones volcánicas y así como que muchas cosas que con estos pues cosas específicas del viento hace que suenen así. ¿En serio? Ajá, pero realmente no sé si han visto algunos videos y han escuchado este sonido. Sí, ¿no? Que no suena como viento. No, Es es que que sí sí. suena como literal, como Oh, trompetas. Y además de que duran un montón de tiempo y no se sabe de dónde proviene exactamente el sonido, o sea, de que nada más se suelta así. Entonces, pues mucha gente ha relacionado esto con las trompetas del apocalipsis. Pero ¿saben como de qué va esto de las trompetas del apocalipsis o por qué y De qué las representa pestes cada y todo uno? esto, los jinetes y todo, ¿no? Ajá. Háblanos tú aquí. Sí, porque luego la vamos a decir todo en completo Ajá, sí, y luego se suponiendo enojan. muchas cosas. Sí, luego se enojan, la chingada. Pues obviamente hablando del apocalipsis se supone que es cuando ya se va a acabar el mundo y esto, ¿no? Pero realmente obviamente que va como que por pasos y con muchas cosas específicas. Se habla de que va a haber, se llaman sellos, que se supone que se van rompiendo conforme va pasando lo del apocalipsis. Por ejemplo, se supone que cuando los primeros 4 sellos representan a los jinetes del apocalipsis. Y se supone que cuando se rompe el primero es que va a llegar el anticristo. Esta persona que va a aparentar ser Dios y que se supone que es falso y que al contrario no va a llevar a muchos a la O perdición. la figura de Cristo, pero antagonizada, ¿no? Ajá, justamente, que este va a ser de que cuando se rompa el primer sello, Ujú. que en el segundo se supone que va a haber una gran guerra mundial. Cuando se rompa el tercero se supone que va a haber una hambruna, que el cuarto va a traer plagas, hambre y guerra. Y que el quinto pues nos habla de aquellos que van a ser martirizados
Por ejemplo, el sexto va a haber un gran terremoto, y cuando viene el 7, se supone que en el séptimo van a aparecer los ángeles que van a tocar las famosas trompetas del Apocalipsis. Claro. O sea, antes de todo esto ya va a haber pasado todo esto que les dije, ¿no? Realmente muchas personas consideran que estos sellos ya se han ido abriendo con el paso del tiempo, porque relacionan algunos fenómenos que han pasado en la Tierra junto con esto, ¿no? O sea, de los grandes terremotos, de la pandemia que recientemente también La pasamos. hambruna. Ajá, o sea, dicen que ya podemos ir como que... La neta no sé en qué de todos estos sellos, pero que ya empezó. Ok. No, sí, Ajá. sí lo han hablado bastante. De hecho, Sí. decían en un tiempo que el expresidente de Estados Unidos podía tratarse al anticristo. Ajá. Estaba como en... Pero no Trump, Obama. No, Trump, de hecho. Desde Obama, güey, porque Obama era el primero afroamericano, güey. Ok. Y desde entonces decían que era el anticristo, güey. Ajá. Pero pues bueno, en fin, o sea, dicen pues que obviamente va a tener el poder... El poder como de ser el presidente del mundo. Y se Ajá. refiere mucho como a la potencia mundial, que en este caso es Estados Unidos, ¿no? Sí, y también se habla de que supuestamente va a ser como ciertos milagros, que es lo que va a hacer crear a la gente, que supuestamente pues se trata de Dios, pero que realmente los está engañando, ¿no? Y pues ya es cuando vienen estas famosas trompetas del Apocalipsis, y también son 7, o sea, a grandes rasgos se supone, no sé en cuál vayamos también de estas, pero hay mucha gente que también dice que ya empezaron a hacer, y que realmente cada que suenan esas trompetas en el cielo y que se escucha este sonido es porque algo está pasando en la tierra, y que ya vamos como en algunas. Por ejemplo, la primera trompeta nos dice que supuestamente cuando el primer ángel la suene, que van a caer bolas de fuego del cielo, y que esto va a acabar con la tercera parte de los árboles y de la hierba que hay aquí en el planeta Tierra. O sea, la neta sí suena muy feo. Que la segunda va a anunciar catástrofes marinas, de que va a caer una piedra, bueno, no, más bien del tamaño de una piedra enorme en el mar, y que esto va a acabar con toda la vida marina y con la tercera parte de los barcos y del agua que hay ahí. Que la tercera trompeta está enfocado a daños en aguas dulces, que igualmente se va a volver amarga y tóxica la tercera parte de las aguas dulces. La cuarta trompeta va a anunciar cambios referentes a cuerpos celestes, es decir que una parte en el día pues no va a brillar el sol, o sea, la madre. Ajá, sí, o sea, sí suena como que bien. Oye, pero tétrico. Cada una de ellas, una tras otra, se ha cumplido. Ajá, es que realmente por ejemplo, recuerdo que la primer trompeta, y que va relacionada con que se acaba como la tercera parte de árboles y todo esto, hubo un tiempo que la estuvieron relacionando con los incendios forestales. Exacto. Que hubo en Estados Unidos, que eran incontrolables, y mucha gente decía que ya estaba esto de las trompetas del Apocalipsis, porque pues realmente se quemó mucha parte de las áreas verdes del planeta Tierra. Creo que este año hubo unos incendios muy muy grandes, creo que fue en Canadá o no recuerdo dónde, que hay unas imágenes de Nueva York. Sí. Así, güey, parece Walking Apocalípticas. Dead, güey. Sí se tocaron verlas. Sí, Aquí sí, los sí. vamos a ver si... No sé si fue este año, Creo que fue este año. Creo que fue el año pasado, Estoy ¿no? muy seguro que fue ¿Sí? este año, pero no recuerdo qué mes, güey. Ok. Pero que se veía naranja, así. Sí, estuvo muy feo. Estuvo muy feo. muy cabrón, güey. Estuvo muy feo. Los incendios eran en Canadá, Sí, si no me equivoco. Sí, creo que Sí, sí. sí, creo que sí eran en Canadá. A la vez. Y Pero luego, se por ejemplo, alcanzaban a ver de muy lejos. hace unos meses Hawái también estuvo muy, muy, muy incendiado, güey. Ajá, sí. La segunda trompeta estaba relacionada con estos experimentos de la NOAA, en donde suenan como el sonar, le dicen ellos, y que matan mucho o gran porcentaje de la vida marina. O sea, no a gran escala para que sea como la tercera parte de la vida marina, pero pues también como que mucha gente va ahí haciendo sus teorías acerca de lo del fin del mundo. ¿Y lo hacen en pro a la pesca o por qué lo hacen? Por experimentar. Neta. Ajá, sí.
Y Sí merecemos la extinción, güey. La neta. ¿ustedes alguna vez se han puesto a pensar en cómo va a ser el fin del mundo? Sí. ¿Cómo? Pues, Tenemos un capítulo de eso. Ah, sí. Sí tenemos un capítulo de eso. Del fin del mundo, güey. Ay, no lo Sí, recuerdo. sí, No lo recuerdo. ¿Han pero- escuchado hablar del reloj del fin del mundo? Sí, que Ajá. cuando llega la medianoche, es que Sí. valió madre. De que estamos a 2 horas, ¿no? Creo que este Sí. año. Pues Ajá. ya nos queda poquito. Yo lo De- único que espero es que sea rápido. Que no sea lento. Es que yo güey. creo que va a ser lento. O sea, la verdad es que Qué es lo hueva, más. güey. Ya es sé. yo es lo también. más probable. O sea, al final, la humanidad se. Es que como cualquier cosa, o sea, los ciclos como de las civilizaciones en toda la historia se han visto así. O sea, que poco Sí, a pues poco se van terminando los recursos, se van terminando por temas incluso entre que ellos mismos acaban con sus propias civilizaciones por las G. Pues sí. Ajá. Pues sí, lo siento, pero no puedo decir la palabra. De que ya hay, es claro de que hay como evidencia de que muchas veces hemos estado como acabando con los humanos y que de alguna manera vuelven a surgir otros y Sí. así, ¿no? ¿Quién Somos sabe peor que en qué? cucarachas, güey. Sí. Ahorita me quedé, de hecho me quedé pensando que se me había olvidado de que iba a comentarte de lo de las trompetas. Sí, tú Ajá. tienes una historia, dijiste. Sí, es una historia muy leve, la neta, porque me la contó una amiga, que justamente es de aquí de nuestra ciudad. Y esto lo digo, o sea, bueno, ella ya no vive aquí, pero justo lo digo porque es curioso que haya pasado aquí. Y justamente pasó a unas pocas colonias de donde nos ubicamos en este momento. Ah, ya sé dónde. Y bueno, ella me cuenta que un día estaba en casa de su abuela, que justamente queda muy cerca de este abismo, y de repente empieza a sonar algo muy similar a trompetas, muy similar, pero pensaron de que, oye, pues qué raro, ¿no? Hay Pero una no- escuela cerca también. Ajá. Y a lo mejor, qué raro que esté la banda de guerra tan noche, a lo mejor. Porque sí era un horario como de las 9 de la noche. Ujú. Entonces dice que en ese momento pues se empiezan a sacar de onda porque no dejaba de sonar y sonaba varias veces muy fuerte como el sonido de es las trompetas, Ujú. ¿no? Entonces salen y se dan cuenta que ese sonido en realidad no provenía de una bocina o algo así, porque dicen literal, sonaba como que hubiera una bocina enfrente de la casa y estuvieran así de que retumbándole con algo, ¿no? Se dan cuenta que realmente el sonido provenía del cielo. O sea, como que algo estaba, o sea, dicen, es que sonaba como ahí, A arriba. la bestia, güey. Y le digo, qué curioso. O sea, qué curioso que. Y le digo, ¿había más personas? ¿O que se salieron vecinos? ¿Qué onda? No. O sea, realmente nosotros fuimos los que nos dimos cuenta. Mi abuela, creo que otra tía, un familiar ahí y ella, ¿no? Que se dan cuenta de ese sonido. Y al final no supieron de qué se trataba. Pero esa casa justamente tiene muchas historias que ya les hemos compartido aquí en el podcast. Una que otra. Una que otra. Y es curioso que les haya pasado a ellos que algo así. Precisamente. Ujú. O sea, y no sé el acercamiento religioso que tengan en su casa, pero me imagino, o sea, por personas de la tercera edad, regularmente en donde somos nosotros, las personas son católicas y son como muy creyentes y van a misa todos los domingos. Sí, son es como- un rancho, pues hermosillo. Y obviamente si entre eso mismo dijeron, como las trompetas que se habla en la Biblia. Sí, güey. Entonces Sí. sí estaba como ese comentario, esa inconsciencia colectiva que tenían ellos por la misma religión. No sí, sé. sí, es que sí, ese sonido definitivamente mucha gente lo vincula a este fin del mundo. ¿Y qué tal si las personas que no son creyentes no lo pueden escuchar como tal? Pero sí es cierto que está documentado, ese es otro punto, ¿no? O sea, Es que fíjate que hay un fenómeno, güey, que se asocia a las trompetas venideras del cielo, que va más en pro al tema no humano, güey. O sea, que hablan de ciertas razas que sus naves hacen estos sonidos. Y hay como muchas anécdotas también. Yo escuché alguna por ahí que decía pues de que una persona sale a fumarse un cigarro a su balcón y de repente que empieza a escucharlo este sonido pues característico, güey. Pero él lo platica en un podcast en donde están hablando precisamente de esto. O sea, Ok. no temas religiosos. Y él lo mencionó, no mames, pues me acordé de esto que una vez me pasó. Y calza completamente con el tema de las trompetas del apocalipsis, apocalipsis. güey. Eso es muy cabrón. Yo, por ejemplo, los videos que salen
así cada cuánto en redes, pues yo no me los creo, güey, pues que es un video, ¿sabes? Ajá. Y se puede usar el audio y lo que tú quieras. Y luego muchas veces le meten así, en PNG, así, unos jinetitos así. Y yo digo, bueno, y raza así escandalosa. Oye, pero también es el tema de los sonidos fantasma, los sonidos que no sabes de dónde provienen, que yo también he platicado esa anécdota. Tú la viviste también un poco y no sabíamos bien de qué. Yo ya sé qué es. ¿Ya sabes qué es? Pero quiero mantener el misterio. Vamos a mantener el misterio. Sí. Pero básicamente hemos hablado de este tren fantasma, ¿no? De este tren fantasma de Hermosillo. Que muy probable ahorita que estemos abajo lo escuchamos, ¿eh? Ahorita tal vez lo escuchamos. Muy probable. Pero pues básicamente para las personas que conocen la ciudad de Hermosillo, pues sabrán que no hay un tren pues que esté cerca de la ciudad realmente, ¿no? Que esté... Sí, no, es que ahí te explico ya abajo, pero sí, hay un tren fantasma en Hermosillo. Sí, que se escucha en varias partes, o sea, en toda la ciudad. En toda la ciudad. En toda la ciudad. Y sí, como dices, la vía del tren que está más cercana, pues no está realmente cercana, ¿sabes? Ajá. O sea, y se llega a escuchar hasta mi casa. Y por ahí me puse a investigar, o sea, acerca del tema de personas que habían escuchado como, trenes o cosas así. Y sí me encontré cosas, e incluso una explicación hasta como física del fenómeno y todo. Y dije, la neta, o sea, está súper forzado. No le creo. No le creo. Prefiero decir que es un tren fantasma. Oye, suena mejor. Gran capítulo, muy, sí. Un popurricito ahí de misterios muy buenos. Y se viene algo bueno para el extensible. Así que si no eres miembro del canal, te invitamos a que vayas aquí en la descripción de este capítulo, como en todos, tenemos el link para que te unas a los miembros del canal y disfrutes todavía un poco más de tiempo con nosotros y un tema, pues, que digamos que lo vamos a hacer sin tanto filtro, ¿no? Ay, y por no decir nada de filtro, ¿no? Porque ahí está el simbolito de monetización tachado, mi papá. Tachado. Yadira, ¿cómo te la pasaste? Bastante bien, yo me sentí en mi mood. Misterioso, interesante. Entraste al abismo, ¿no? Sí, muy nerviosa al principio, ¿no? Sí, me puse nerviosa, pero ya después como que dije, es que bueno, aquí Yadira es la primera vez que viene un podcast presencialmente, o sea, entonces... sí. Oh, es verdad. Sí, entonces, siempre había como colaborado a distancia. Se está estrenando aquí. Mira, felicidades. Qué bueno que viniste para acá y neta, qué honor. Muchas gracias por... ¿de qué? Seguramente a la gente le habrá encantado y pues también quiero invitarlos a que sigan a Chicken Interesting en todas sus redes. Pues si quieres decirles de tus proyectos. Ajá, qué bien. ¿Qué estás haciendo actualmente? Pues ahorita me estoy como tratando de enfocar un poquito más en el podcast de Misteriosas Podcast, así se llama con Z. Aquí y pues pues la verdad es que siento que le ha estado yendo bien a pesar de que es pequeño, como que mucha gente lo ha visto. Y me gusta, o sea, sí también hablamos como de temas bien interesantes, pero aparte perturbadores, o sea, ya sí le metemos como cositas no más como turbias. Aquí, pues. No, también. No como aquí o sea, sí, pero me refiero a que, pues no, es que ustedes también hablando de muchas cosas y, por ejemplo, muchos creadores como que les da miedo hablar como de la deep web y eso por temas de YouTube, porque también es bien... es bien difícil tocar esos temas. Sí. Entonces como que pues a nosotras sí nos gusta también tratar esos temas pese a este podcast lo haces con Arlet, ¿no? Con Arlet, sí. Entonces un saludo a Arlet, Un saludito a Arlet, a ver cuándo le caen las dos. A ver cuándo le caen las dos, las misteriosas. Estaría bastante interesante. Sí. Pues gracias nuevamente. Igual síganla en todas sus redes como Chicken Interesting, ahí en Instagram, TikTok también. Igual haces mucho contenido para todas partes. Ya quisiéramos nosotros hacer tanto. En Facebook también. Y bueno, no olviden, si les gustó esta plática, dejar su like por acá. También síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Suscríbanse a este canal de YouTube si son nuevos. Si llegaron por que el destino los trajo acá, es por algo. Entonces, es por algo. Quédense. A mí me pueden seguir como Minor Córdoba en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y ya sé que ya dijiste tus redes, pero de nuevo. Me encuentro como Chica Interesting en todas las redes sociales: YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Entonces, en TikTok es donde acá. Sí, TikTok es mi plataforma fuerte, sinceramente. Pues vayan a seguirla, y no se vayan a perder todo el contenido que viene. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos, miembros del canal, y hasta la próxima. Bye. Bye.